Aquí comienza la Biblioteca Invisible, donde guardamos la sabiduría de siglos. Respetad los libros, ellos conocen el poder. Lectores, lectoras, bienvenidos un mes más a la Biblioteca Invisible, el programa de canalosera.com en el que hablamos de libros y solo de libros. En el programa de hoy tenemos un grupo de bibliotecarios que provienen de diversos momentos temporales. Desde el lejano siglo 5348 vuelve a la biblioteca Coque. Muy buenas. Muy buenas. Hoy, en este siglo estamos muy calurosos hoy, ¿eh? Ya ves. No sé qué nos está pasando aquí, pero tela la sudada que llevamos. Y debutando en este maravilloso programa, por fin, que llevaba tiempo ahí llamando a la puerta de la eternidad. Quiero participar. Ahí desde el siglo 158.837. Bienvenido, Germán. Muy buenas, un auténtico placer estar aquí. Me habéis traído del siglo ese en el que ya no hay humanos y como no hay nada mejor, ya vengo yo, ¿no? Ya vienes a hablar de libros, que es esas cosas raras que hacemos algunos de vez en cuando. Sí, ¿verdad? Vale. Eso está bien. Vamos a tener que exportar, que traernos aquí aire acondicionado. Aire acondicionado, sí, sería bueno usar energía nuclear para tener aire acondicionado, porque no olvidemos que en el futuro de Isaac Asimov casi todo va con energía nuclear, que era lo más moderniqui que conocía el hombre. Pues hoy hoy me tocaba elegir a mí, los oyentes habituales, los dos, saben que normalmente tenemos dulces voces femeninas, pero nos han abandonado completamente. Yo, como director del programa, llevo mucho cuidado en mantener la paridad, pero no hay manera, no vienen. Está dentro de lo que venía yo y han dicho, uy, quita. Fuera, bicho. Pues nada, aquí estamos nosotros tres, vamos a hablar del libro que me tocaba elegir a mí, que como dije hace 2 meses fue El fin de la eternidad, de Isaac Asimov. Es un libro que se editó en 1955, que la edición española que yo leí en su momento y que la mayoría de gente leyó y que a mucha gente le dio a conocer a Asimov fue la edición de Martínez Roca del 77, la colección Ciencia Ficción, esa con los bordes azules, que luego durante muchos años estaba en todo tipo de librerías de saldo y de puestos de rastro. Siempre habían libros de Asimov y de otros autores. Yo de esa colección tengo prácticamente casi toda la trilogía de la Fundación, tengo El Mundo Anillo, este fin de la eternidad. Es una colección que nos dio muchas alegrías a los fans de la ciencia ficción de la época. No sé vosotros si habíais leído este libro antes o es vuestro primer contacto. No, primer contacto no. Yo me lo había leído hace ya unos añitos ya. Hace 20 años yo creo que me lo leí. 20, 15 como poco. 20 años no puede ser, Coque. Tendrías 4 o 5 años, ¿no? No, aquí iba a decir todos peinamos canas, pero no quiero ofender. Así que yo peino. Así que todos estamos mayores. Yo peinaría. Yo si tuviera pelo seguro que tendría canas. De hecho la barba tengo, mira. Sí, eso. Pero esos son los dibujos. Esto es para hacer, porque eres un madurito interesante. Ay. El libro sigue disponible, no lo tiene ahora mismo la editorial de bolsillo y está disponible pues por unos 10 euros en prácticamente pues en cualquier gran superficie de libros. ¿Por qué he elegido este libro? Porque este libro lo leí yo cuando estaba haciendo, atención jóvenes, voy a hacer una de esas cosas que no sabéis lo que es. Cuando estaba haciendo el servicio militar, la mili, como todos los que la han hecho sabrán, es una época en que te aburres muchísimo. Entonces yo empecé a leer continuamente. Yo me leía a lo mejor un libro a la semana o un par de libros a la semana. Entonces fui pillando, descubría un montón de autores y yo Asimov era un autor que le tenía mucho miedo porque me sonaba como a ciencia ficción erudita. Y yo siempre he sido un simplón de la vida. Entonces yo quería cosas sencillicas. Pero de eso que ya estás desesperado por leer algo y cayó este libro en mis manos. Y a mí la sensación fue lo que ahora se dice, me voló la cabeza. O sea, me abrió un mundo enorme. A partir de ahí empecé a leer Asimov, La Fundación, prácticamente toda la saga de la Fundación, Bóvedas de Acero y demás. Que son libros que he releído muchas veces, pero no sé por qué este libro no lo había releído nunca. Y ahora digo, mira, cuando vi el calendario, digo, me toca elegir libro, digo, este es mi momento.
¿Vosotros qué contacto teníais con Asimov antes de esto? Yo yo no hice la mili, ¿vale? Pero porque yo pedí excedencia por estudiar y cuando me tocó, a la segunda o tercera, ya la quitaron. Ya la quitaron. Entonces, Yo es que soy más viejo que vosotros. No, Aún peino más canas. tú eres que más interesante todavía. Entonces, todo mi contacto con Asimov, he de decir que he leído muy poquito de Asimov. Yo de Asimov he leído de primeras los relatos de Yo Robot y cosas así bastante sencillitas, ¿no? De ir un poco por casa. Pero tengo mucho contacto con Asimov porque yo hablo en otro podcast, si me permites el spam, Adelante. que Eso se llama Vivo entre Muggles, ¿vale? Magnífico podcast, por otra parte. Muchas gracias. Pues si alguien ha escuchado alguna vez Vivo entre Muggles, yo siempre traigo a colación a mi hermano. A corazón, lo traes a corazón. Lo tengo en el corazón, A corazón pero abierto. traigo a colación a mi hermano Antonio, ¿vale? Es el mayor de mis hermanos. Tengo dos hermanos mayores y dos pequeños. Yo soy el puto medio. Pues el más mayor de todos mis hermanos, que es el gran maestro Yoda de los friki de mi casa. Y entonces, cuando el resto de chavales, niños o infantes se iban a la cama con Caperucita Roja o con Hansel y Gretel o con la Cenicienta o con lo que fuera, a mí mi hermano me contaba, porque me contaba mi hermano, falleció mi padre hace muchísimos años, yo me iba a la cama con los 300 y las Termópilas, los 10.000 de Genofonte, el regimiento sin mancas en la guerra civil y algún que otro relato de Isaac Asimov. ¿Vale? Y entonces yo sí que me molaba mucho. O sea, guay no, lo siguiente, eso era una pasada. A mí la saga de literatura que me voló la cabeza, que me hizo engancharme realmente a leer, yo no empecé a leer así en plan bruto hasta que tenía al menos unos 20 añitos, una cosa así. Fue, bueno, más o menos. Sí, más o menos, por eso. 19 tenía yo cuando leí esto. 19, 20, justo. Pues a mí fue la saga Battletech. ¿Vale? Que este hermano mío, yo no hice la mili, yo estuve en el seminario, que es casi peor. Entonces, cuando estaba estaba interno en un sitio y tal, pues en Sevilla, mi hermano me mandaba la típica caja que te manda tu madre, bueno, la mili también, ¿no? Con el jamón o con lo que fuera. Mi madre me mandaba el embutido de mi pueblo y mi hermano me mandaba libros. Y me mandó toda la saga Battletech, así, bueno, todo lo que hubo hasta que yo salí y me lo compré. Yo mismo empecé a seguirla yo, ¿no? Pero, ya te digo, Asimov eran las historietas de cabecera. ¿Todos vosotros zombies es de Asimov también? No. No me suena, pero puede ser. Es que ha escrito tanto este hombre. Que también va de viajes temporales y tal, ¿no? Entonces, pues ese tipo de historietas y esta del fin de la eternidad, de una manera bastante sui generis, ya que yo tendría 11 años, claro. 12. Sí que me la contó. Y la ha nombrado mucho, porque él sí que es un gran seguidor de Asimov. Yo empecé. Por culpa de eso, le tengo tan respeto a Asimov que no me atrevo. Sí, a veces para no estropear el recuerdo. Me pasa eso mucho. Entonces he empezado a leerme La Fundación. Voy por el segundo. Sí, bueno, Fundación además es que el primer libro, gente como nosotros, te lo lees en un viaje en tren de cortito, en un viaje para Murcia, o sea, te lo lees porque como son relatos cortos. Coque, tú... Pues Asimov. yo tampoco he hecho la mili. Fui objetor de conciencia, no tiene nada que ver, pero quería aportar al debate. Sabéis que aquí venimos a descargar nuestros corazones y nuestras mentes. Haciendo memoria, yo creo que mi primer encuentro con Asimov fue en clase de inglés. Nos daban a leer libros en inglés adaptados, eso sí, y leí Yo Robot, adaptado. Yo Robot lo que pasa es que son relatos, si no recuerdo mal. Sí, son relatos cortos y tal. Y ya luego, ya en serio, empecé con este. Me pasaron y me lo leí y tal. Luego, sé que he leído un libro, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era un ensayo sobre los egipcios. Sí. No me acuerdo cómo se llama, pero sé que va del... Es que Asimov la historia egipcia. Tiene muchísimos libros de divulgación, no solo novelas. Yo no sé cómo tenía el tío tiempo para escribir tanto. Es alucinante. Eso se puede hablar ahora, porque tenía tanto tiempo. Y... Tiempo... Y talento, ¿eh? Y talento. O sea, que talento tiempo hay mucha gente que tiene, pero talento para hacerlo ya no tanto. Y carencia de destreza social, que no era muy social el hombre, según tengo entendido. Y luego es verdad que intenté leerme La Fundación y no sé por qué en ese momento pues me tiró para abajo y no lo terminé.
pero sí que es un autor bastante interesante de leer. Si lo coges con ganas y con tal. No es para cualquiera, eso se lo reconozco. Pues yo lo veo muy accesible, ¿eh? O sea, tiene un tipo de literatura muy, muy novelesca. Obviamente, vista en el siglo XXI, hay que hacer un esfuerzo de ponerte, Claro. porque habla del futuro y pues ahora lo comentaremos con algunas cosas de esta novela, del fin de la eternidad, de la tecnología futurista, que claro, no sé, nos queda muy ridícula. Pero yo realmente como estaba leyendo esto y digo, esto me da ahora mismo para una miniserie cambiando cositas y te queda súper actual, ¿eh? Sí, Pero cambiando, adaptar, sí, pero muy poquitas cosas. O sea, en el tema robótico y en Bóvedas de Acero, ¿no lo habéis leído, Bóvedas de Acero? Bóvedas de Acero es una novela futurista policial. Es un policíaco. Es que no es más que un policíaco. Es casi novela negra, pero en el futuro. Con robótica, porque de ahí prácticamente viene, ahí ya se nombran las tres leyes de la robótica y demás. Y es una novela súper accesible. Esta no, el fin de la eternidad es un poco más hard. Es un poco más hard. Pero Fundación también, Fundación sí. Fundación es novela, es space opera, o sea. Es que sí, pero es que puedes sacar de lo que estábamos comentando antes de personajes, puedes sacar cuando nombran algo, no, esto es de la liga no sé qué. De eso puedes hacer otro libro. Sí. O sea, está todo súper bien construido, ¿no? Esto es muy completo, como muy apabullante. Sí, pero al mismo tiempo muy simple, o sea, que no se recrea en convencer al autor al lector de lo listo que es. O sea, sabéis que habéis leído mucho, hay escritores que te dan la impresión de que te están diciendo, mira lo inteligente que soy y que soy muy superior a ti. Con Asimov nunca me ha pasado eso. Siempre me da la impresión de que es un tío, sigue leyéndome. O sea, te voy a dar las cosas sencillitas para que disfrutes de la lectura. ¿Vosotros os imagináis el fin de la eternidad escrito por Tolkien? Madre de Dios. Sería brutal. Con canciones. Sería brutal. Cuando dijera, porque estaba en el siglo 521. Y te cuente todo el siglo 521. O por George R.R. Martin. Peor todavía, porque encima se morirían todos. Cada vez que hacen un cambio, te contarían todos los que han muerto en ese cambio. ¿Y por qué? Claro. Bueno, vamos a hacer una primera valoración así rápida y sin spoiler. Coque, ¿qué te ha parecido? A mí me ha gustado. O sea, de todos los que he leído, que es verdad que no he leído muchos, aunque el que digo de Egipto es muy interesante, pero claro, siendo ficción, gusta. Y porque es eso, es un libro del 55. 55. Y es muy novedosa. O sea, yo creo que es un libro que ha influido a otras narraciones del mismo tipo. Está claro que no inventó el viaje en el tiempo. De hecho, se nombra la afición de historias de viajes en el tiempo en el pasado, en la época en la que está escribiendo así. De hecho, ¿se llega a nombrar a Wells? No lo llegan a nombrar. No se nombra, pero sí como que se le referencia. Sí. O sea, hay una ficción hay una costumbre de escribir sobre estos temas, pero no se profundiza, tal cual. Y sí, pero sí que con sus peros, pero ahora entraremos en los peros. Luego entramos en los peros. Pero sí que es el mayor pero que tienes, que es muy entretenido. O sea, con sus fallos es muy entretenido. Se lee en un plis y es tal. Sí que tiene 2 o 3 momentos, ya he dicho yo que no voy a entrar en los peros, sí que tiene 2 o 3 momentos que es hardcore. Entra en lo hardcore porque es lo que le gustaba a él. Ahora sí, tenemos tiempo, vamos a comentar. Germán, a ti una primera valoración, ¿qué te ha parecido? A mí me ha encantado. Me lo he pasado pirata leyéndomelo. Sí que no ha habido nada que me haya sacado de repente de la historia del libro, ¿no? Como suele pasar muchas veces en los que se recrean demasiado en datos científicos, terminologías o demás. O no es que se recreen, simplemente los usan y los usan demasiado, ¿no? Otros explican, pero sí. Él no. Dice, no, esto es así. Además utiliza recursos muy tontos, como por ejemplo eso que se lo está aplicando a alguien, ¿no? Sí. Pero ¿cómo no sabes que funciona esto? Entonces eso a mí me hace entrar en la dinámica y mola mucho. Además que el motor de todo esto, de una obra de ciencia ficción que ha sentado bases, que ha sido ejemplo de muchas cosas, que está muy bien escrita, vamos a abrir unas comillas gigantes, científicamente apoyada, cerramos comillas gigantes. Sí.
el motor sea pues una historia de amor, pues es súper gracioso, ¿no? Y una historia de amor que Asimov en eso, yo que lo he leído bastante, se nota que no era un hombre muy social, Claro, entonces sus historias de amor suelen ser muy esquemáticas, muy simplonas. Aquí es tan esquemático, tan simplón, pero como los personajes son tan extremos, funciona. Por lo menos a mí me funciona. Y ahora, cuando empecemos a hablar de los personajes y de la historia, pasemos a ello. Bueno, mi primera valoración es que yo tenía mucho miedo de volver a leer por una parte esta novela, porque tenía un recuerdo de esos recuerdos juveniles tan maravillosos que luego lo lees de mayor y dices, ¿cómo me podía gustar a mí esto? Como cuando ves un episodio del equipo A. Como cuando ves un episodio del equipo A, por ejemplo. Pero todo lo contrario. He dicho, ahora entiendo cómo me gustó tanto esto, lo que yo no podía apreciar entonces lo realmente bueno que es esto. Porque precisamente nosotros que estamos viendo, Coque también, la serie Flash, que juega mucho con los viajes en el tiempo y tal, dices, madre mía, si es que hace casi 100 años, como aquel que dice, ya lo explicaba mejor Asimov, el tema del viaje en el tiempo, y mejor, porque aquí casi está la Speed Force, o sea, casi la eternidad es algo así. El campo temporal, ¿no? Lo llaman aquí. Aquí no, es la eternidad, básicamente. O sea, son ellos, es la organización, es la eternidad y el método, como aquel que dice. Pero bueno, normalmente intento no hablar tanto, pero aquí, como soy el que ha elegido el libro, tengo además que hacer el argumento. El argumento muy rápido es, estamos en un futuro eterno, realmente, porque es un futuro que funciona al margen del tiempo, donde hay una organización que se encarga de controlar, vigilar a la humanidad, haciendo cambios en la historia para que no pasen cosas demasiado malas con la humanidad. Y esto, cada cambio que hacen provoca pues una reacción en cadena que hace pues que cosas que tienen que ocurrir ocurran o cosas que no deben ocurrir no ocurran. Esta organización tiene una serie de funcionarios, unos de los cuales los más odiados o más que odiados, despreciados son los ejecutores, que son los que se encargan realmente de hacer ese cambio que los observadores han calculado que es el cambio mínimo necesario para que esto ocurra. Uno de estos ejecutores es Andrew Harlan, que va a ser el protagonista, que en uno de sus viajes para hacer un cambio conoce a una nativa de un siglo y se enamora de ella porque es una persona que ha tenido una vida monacal, porque los funcionarios prácticamente no ven casi mujeres, y eso a mí, yo lo estaba viendo muy machista hasta que lo explique y digo, anda, mira, pues funciona la explicación que le he dado. No hay casi mujeres trabajando en la eternidad, casi todos son varones. Entonces, claro, a ver, siendo muy bruto, pero es verdad, una vez que ve unas tetas, pues se prenda de ellas. Es lo que ocurre. No, pero es que según cuenta, son unas tetas que son como para pensárselo. Sí, pero encima son las primeras que ve casi. Encima la primera, pues yo creo que va más por ahí, sí. Entonces se enamora locamente y por una serie de circunstancias pues tiene que hacer un cambio que en teoría la va a apreciar y él que es el ejecutor más perfecto, empieza a cometer irregularidades para salvar a esta muchacha. Y ese es el motor de la novela. No quiero alargarme más porque durante las opiniones siempre vamos contando las cosas. Empecemos con el tema. Empieza con los peros. Los peros. Un pero. Yo, por ejemplo, sí. Me gustaría primero, si nos importa, sí. dar una idea de lo que es la eternidad. Sí. ¿No? Lo que es la organización. El Ministerio del Tiempo. El Ministerio del Tiempo, ¿vale? Exactamente. Pues es que es el Ministerio del Tiempo. Entonces, todo funcionario, todo miembro de la eternidad se llama, decir el nombre de eterno, ¿no? Uh-huh. Estos eternos no son gente que está ahí porque sí, son extraídos de cada siglo, de cada momento temporal, por condiciones, circunstancias, capacidades, aptitudes y sobre todo que no molesten en la línea temporal, ¿no? Porque el momento que sacas a alguien de su línea temporal, pues alteras ya una realidad, es uno de los cambios de estos que hacen, ¿no? Cambias la realidad para mejorarla o para que la humanidad avance en un u otro sentido o sufra menos. Y también la cambian mínimamente para sacar gente y que trabaje para la eternidad. De hecho, ahí aprovecha, además que lo hace a mitad de novela, explicar por qué no hay mujeres en la eternidad, y es porque cada vez que el hecho de quitar a una mujer de la historia afecta como un 300% más que quitar a un hombre. Sí, o sea, nos deja claro que somos mucho menos importantes que ellas. Hay mucha mujer, pero como se quejan ahora, con razón,
de que mandos intermedios los que quieras, pero jefas hay muy Pero, pocas, sí, ¿no? sí. Pues ahí más o menos igual, hay mucha asistente, mucha secretaria, mucha comunicación, mucho tal. Sí, no, pero en la eternidad tampoco hay tantas por eso, porque explica que al Claro. sacarlas de la línea temporal afectan muchísimo más. Pues cada siglo tiene una sección de Sí. la eternidad, ¿no? Gobernada por un programador, Ujú. que es el que programa, como su nombre dice, programa. Que los además tiene que cambios ser nativo de otro de siglo. otro siglo distinto. Para no de tener... de no menos de dos, ¿no? Sí, Una distancia de hay, dos, o más. De acuerdo. El caso que hay un programador y ese programador programa los cambios y vigila, y esos cambios hay un sociólogo que es el que los valora y los evalúa, recibiendo la información de un observador que ha estado que sale de esa eternidad, porque te lo pintan un poco como si fuera como estaciones de metro. Sí, Es como un sí, tubo, sí, ¿no? es un Un tubo tubo donde que vas de siglo en siglo. Y luego de esa estación te bajas y puedes entrar en la línea temporal que ellos llaman, ¿no? Y luego esos observadores recaban datos y demás y se los pasan a los sociólogos que hacen informes y bla, bla, bla. Y luego tienen personal administrativo y de mantenimiento, como cualquier Que son- y como todavía tantos años después siguen siendo los más despreciados. Son los que friegan. Entonces estos ejecutores son los que cuando un programador, haciendo caso a un sociólogo de un informe de un observador, programa un cambio, llama a un ejecutor para que valore ese cambio y lo lleve lo ejecute, ¿no? De ahí el hecho. El Que cambio todo eso- mínimo necesario. Que todo eso que has comentado está muy bien explicado por Asimov, porque te lo explica durante la novela exactamente cómo funciona la organización, pero no se hace aburrido. No, Porque en lo vas absoluto. explicando poco a poco y tú lo vas entendiendo, porque lo explica con mucha claridad, pero no para el libro, te cuenta cómo funciona y luego sigue. No No, hace lo que he hecho yo. No dice, Exactamente. A ver, esto funciona así. No, eso no lo hace. no lo hace. A eso Y lo está, he hecho yo. y está muy bien explicado. Sí, no como yo. O sea, No, está muy bien. Ahora mismo me estás refiriendo, está muy explicado por ti, pero en la novela está mejor explicado, más literariamente. Pues en estos ejecutores, ¿no? Eso, no tienen una sección concreta, ¿no? Así como cada programador y sociólogo y observadores tienen sus secciones, sus siglos y sus tal. Los ejecutores no. Los ejecutores son como una especie de élite, de una élite un poco vilipendiada porque tengamos en cuenta que una sección que está en un siglo se acaba como encariñando de ese siglo, ¿no? Porque lo ve, lo vigila, lo observa, lo tal. Entonces llega este señor, hace el cambio y zasca, se la cambia entera. Entonces, Y mata, entre comillas, a millones de... Bueno, en realidad a todos, porque los cambia a todos. Mata Claro, realidades, cambia no las solo mata realidades. personas. O sea, se Claro. carga todo lo que es el sistema Entonces social son y muy real. mal mirados. Entonces, están estos ejecutores, por el hecho de ser eternos en cuanto a miembros de la eternidad, y aparte, por el propio carácter de su función, son tan monacales, tan aislados, como decía Marco al principio. Son o sea, se mantienen muy alejados y demás por eso, porque es que no los quiere nadie. No. Sí, que es una cosa que tú cuando estás leyendo... A mí me encanta, sobre todo en ficción, cuando veo películas o series y tal, cuando el guionista sabe hacer lo que se llama anticipación de guión. O sea, que te va dejando pistas que son importantes para lo que pase después. O que son importantes para dar una explicación a una situación posterior. Entonces, ese aislamiento de Andrew Harlan te viene muy bien para luego explicar por qué tiene la libertad que tiene para hacer las cosas que hace. Claro. Y a mí el hecho de que empiece contándote ya que está cometiendo errores Eso y iba- luego empiece eso iba a contarte- decir. A mí me gusta más. A mí ese tipo de narrativa, ese tipo de contar las cosas en medio flashback, Sí. me gusta mucho Es que- más que vea yo a Harlan de pequeñito y... No, Es muy bonito, ¿no? Pero... narrativamente iba a comentarlo porque a mí también me impresionó, eso sí que no lo recordaba, que la novela empieza en un momento temporal y luego todo lo siguiente es un flashback. El primer capítulo, por decirlo así, es presente y luego hace un flashback y te cuenta cómo ha llegado a esa situación donde te está diciendo que está haciendo una ilegalidad para la eternidad. Coque, dale caña, dinos algo. Peros. Bueno, yo el primer pero que le he notado, se lo he notado esta mañana porque ya digo que lo he terminado de leer esta mañana, ha sido precisamente lo corta que es. O sea, yo ¿Te creo has sabido a poco? Sí, que por otro lado, menos mal, porque si no igual no me lo hubiera terminado hoy. Pero no, yo noto que, o sea, por un lado, es cierto que me parece que termina demasiado pronto, que hay más cosas que tendría que haber contado, pero es que quizás no lo necesita, porque en ese final empiezan a darle caña a todo lo que te ha contado en la novela. Sobre todo a todo el sistema de Eternos.
Claro, es sea, que ese es el giro final, es Sí. brutal. O sea, cuando ahora ya nosotros que somos lectores veteranos tenemos el culo pelado y es difícil que nos la cuelen. Pero tú estás leyéndola con 19, 20 años, estás leyendo una historia de aventuras, y llegas hacia el final, una traición, hay una pistola por medio, tal, y de repente te pegan ese giro y dices, no, chico, es que todo lo que tú has estado leyendo, estos son los malos. Estos son los que están haciendo mal y yo vengo a arreglarlo. Y ya se acaba la novela porque ya lo he arreglado. Dentro de que le mete caña a eso, a lo que es la sociedad, y además literalmente lo llama sociedad de psicópatas. Sí. Es que sois unos psicópatas y tal. Y está muy bien, vale, pero es el tema de, y ahora vamos a estar aquí sin hacer nada, y así lo estáis solucionando. Y es como, sí, me lo creo, o sea, entro en el juego de que me digo, vale, si no hacéis nada, estáis solucionando todo el problema. Pero quizá, si lo hubieras desarrollado de otra forma, si realmente no es que te quedes ahí solo sin hacer nada. Hombre, a ver, hombre, mujer, atractivos, nada, no Hombre, es lo que van a hacer. No. O O sea, igual por eso también el otro Claro. no dice nada y se dice, venga, vale. Pero quizá tendrían que haber salido un poco a ver si el otro no hace algo. Entre la vida que va a tener Harlan y la vida que al final de la novela va a tener Harlan, yo me quedo con la del final de la novela. Sí. Entiendo. Pero no sé, yo lo veí demasiado precipitado al final. A mí es cierto que es un final precipitado, pero a mí me funciona perfectamente porque cualquier cosa que sigas ya no tiene, o sea, es dar vueltas a una madeja, o sea, la historia que te está contando acaba ahí, realmente. Que luego puedes hacer una secuela de las aventuras de Andrew y Noise en el siglo XIX, sí, pero no me importan realmente. Pero todos, o sea, bueno, luego, si eso, cuando vayamos con los personajes ya comento. Otro pero, que es un pero muy, muy pequeño también, es el tema de, claro, es tecnología futurista imaginada en los años 50. Claro. Entonces, claro, cuando a ti te están hablando, eso lo comenté yo con un colega hace poco, que era, tú ves una serie de los 90, los ordenadores hacen de todo, pero luego no tienen teléfonos móviles para llamarse. Claro. Entonces, claro, aquí hacen viajes en el tiempo, pero los datos informáticos aún los están viendo en una tarjetita de perforaciones. Es como, pero vamos a ver, o sea... Claro. Pero ahí tienes que hacer una extracción de crudo. No, es eso, es el imaginar un futuro desde un tiempo pasado. Entonces, claro, conforme el futuro te vaya alcanzando y vaya probándose que es más futurista de lo que te habías imaginado... Pues pero cuando se van quedando. Pero eso pasa con toda la ficción que habla del futuro, pasa siempre. No, el futuro y ciencia ficción en general. Claro. O sea, si tú coges cómics de superhéroes, los Cuatro Fantásticos, con coches voladores, es como, pero espérate, y no tienen nada para llamarse por teléfono. O sea, no ya ellos. No, porque entre ellos pueden tener. Pero la sociedad, ¿por qué no lo tiene? ¿Por qué no inventan cosas para que la gente... Luego, cuando llegan esos inventos, entonces dicen, no, y Pepito Pérez inventó el teléfono móvil y tal. Pero sí, queda raro, o sea, para mí. Y luego un pero que se le critica a Asimov, y aquí lo medio veo, porque decís, sí, la historia de amor está bien hecha, pero está bien hecha porque está vista desde el punto de vista está hecha desde el punto de vista de él. Sí. Y entonces él, yo creo que se mete en la cueva con ella y aún sigue dudando de si realmente le quiere o no le quiere. Sí, pero es un hombre. Claro. Pero por eso digo que está bien hecha, porque básicamente no es tan... Sí, es un hombre. Yo creo que es los pensamientos que alguna vez ha tenido Isaac Asimov con respecto a sus conquistas, que no tuvo muchas, según tengo entendido, que esa inseguridad masculina de, bueno, quizá estás aquí, pero no por esto o por lo otro. Que es que literalmente lo dicen en la novela. Entonces, sí. A ver, él no está nada convencido. Lo que pasa es que él está encoñadísimo y no la puede matar, es imposible. O sea, tú eso sí que lo estás leyendo y sabes que no va a disparar nunca. No. Aunque ella le dijera la cosa más... Es imposible. Es cierto. Pero es eso, es que yo los personajes aún no... Salvo las relaciones entre ellos, de me caes mal, básicamente me caes mal, te odio, tal, que son muchas así, o no confío en ti, o tal. Esas sí, pero entre ellos dos las veo un poco más... Sí, es muy simple. Le cuesta profundizar. Sí que es el mayor defecto que tiene Asimov, yo creo que es ese. O sea, no es un tipo que controle bien las relaciones humanas.
¿Tú cómo ves las pegas aquí de Mr. Scrooge que ha venido? Yo te advierto que me voy a ir dentro de nada porque se ha acabado el chocolate. ¿Vale? Se ha acabado ya. Lo he comido ya todo, sí. Madre mía. Entonces, Bueno, a ver, son lacasitos y M&M's. No, tío. Nada, Pero- o sea, tú como mi mujer, si le pones algo al chocolate, que sea más chocolate, Claro. ¿no? No, a ver, yo estoy de acuerdo. Es decir, sí que ves cuando empieza. Bueno, hay un. ¿Vamos con los personajes? Sí, sí, sí. Hay un personaje que es el Sí, Eh, empezamos con los personajes. Este programa... Por cierto, que estáis de acuerdo, pero yo soy Mr. Scrooge. O sea, Sí. yo he tenido que decirlo, Exactamente. pero estoy de acuerdo conmigo. Bueno. De acuerdo en el sentido de que. Bueno, si quieres, discrepo, pero no. Discrepa. De que yo, por ejemplo, la relación con. O sea, son todos súper básicos. O sea, yo lo veo todo súper básico. Todo. Yo no haría la diferencia con estos es más tal, pero con la chica. Sí. Yo lo veo todo demasiado. Muy plano. Sí, sí. Todo muy La plano. interacción humana... Lo que pasa es que la interacción humana entre los funcionarios es tan paranoica que funciona muy bien. Porque tienes esa sensación de que no puedes confiar en nadie. O sea, Pero luego también está la cosa de los arquetipos, ¿no? Por ejemplo, sí. para él, el gran programador. Por cierto, ¿cómo se pronuncia? espérate. ¿Twisel? Twisel. Decía Twisel. Para mí es Twisel. Yo he dicho Twisel toda la vida. Sí, para Porque mí es- también leyendo Juego de Tronos era el gran maestre Pisel y ahí dicen Paisel en la serie. Hombre, Sí. a ver, Y ha sido Tyrion y es Tyrion. yo, si quiere, me traigo a Ethan, que es en la osera, es nuestro pronunciador de inglés, y te lo pronuncia bien. Pero como nosotros no estamos a ese nivel, es Twisel, y punto. Paisel es de Juego de Tronos, Sí. es con Y. Sí. Y este es con I, latina. Sí, Creo pero, entonces yo qué Twisel, sé, creo. pero Tyrion también es con Sí, Y y vaya. es Tyrion. Sí, No es Tyrion. a ver, Claro. los ingleses no saben hablar. Ya está. Y ya Se está. inventan el Pues idioma eso. según O sea, Como- lo que no puedes es poner dos letras iguales y pronunciarlas diferentes. No, Eso es verdad. Eso no. es cierto. Entonces, no, están mal. Ellos están mal y nosotros estamos bien. Bueno, pues bien Punto. pronunciado Twisel. ¿no? Twisel. O Twisel. Hemos dicho Twisel, ¿no? Sí, pues Twisel. por ejemplo, es el arquetipo de persona que lo sabe todo, que Sí. viene de sabio. Sí. Es el sabio. Es- es el además Barbas. es el gran mentor. Es el Barbas. Es Sí. el mentor, es el que habla, es el Obi-Wan. Sí. El Obi-Wan de Luke Skywalker, ¿vale? Entonces se nota que todo lo que hace está bien, Sí. todo ya lo sabía, siempre tiene una respuesta, siempre tiene por dónde salir. Pero como en el tercer acto te cambia los personajes. Pero cambia de manera, o sea, de un arquetipo a otro. Pero es por la visión. Pero como tú lo estás viendo, es más creíble porque tú lo estás viendo desde Harlan. O sea, el personaje es el Sí, sí, mismo. sí, sí, claro, Lo claro. que cambia es la visión que tiene Claro. Harlan de él. Pues eso, yo lo veo todos igual porque yo, por ejemplo, ¿cómo se llama? El sociólogo, no, el programador del siglo suyo, del 482. Finge. Finch. Finch. ¿Ves? Este no Finge, Finch. A ver Finch. si va a Y ser es Hop. Twisel. Finch. De hecho sería Finch, seguramente. Vale, pues Finch. ese tío, ese señor, por ejemplo, a mí me cae mal, o sea, Sí. es odioso. Hombre, es que está escrito para hecho caer mal, mal. Es odioso. Está o sea, escrito para caer es mal. odioso. Y como te describe a la chica, está para que te guste. Hombre. Está hecho, o sea, que decir que es Pero- todo muy básico, todo Sí, muy plano. pero en este caso funciona porque es en primera persona. Ujú. O sea, claro, es su visión de... Él ve a la chica y dice... lo mejor que he visto en mi vida. Vale. Entonces, pero por ejemplo es eso, o sea, es lo mejor que he visto en mi vida, pero te saltas, nosotros porque ya como tú dices tenemos el culo pelado, te saltas el hecho de decir que es lo único que he Es visto. que es lo único que ha visto en su Pero vida. el lector más común, o sea, Ujú. cualquier persona, nosotros también en un primer momento, luego ya piensas. Y No, él- pero tú, hasta que en un momento de la historia no te empieza a ir a contar un poco y dice, no, porque como no hay muchas mujeres aquí, entonces tú ya te haces la idea, ¿no? Que nosotros Claro. somos un poco. Él ha visto mujeres, Claro. pero no ha interactuado con ellas porque al ser un ejecutor no Claro. ha interactuado con ninguna mujer. Entonces es eso, ¿no? Entonces, la primera que le sonríe y que le hace dos carantoñas, pues se le baja los pantalones. Pero es que es eso, es que ni siquiera le hace cara a Antonio, es decir, de primera le cae mal, o sea, de primera dice, ay, ¿qué hace aquí? Me sobra, ¿por qué? Ay, este corazón, Sí, pero- hay pero estas mariposas en el estómago. Ella a él sí que le hace carantoñas. Sí, Él a ella no. sí, Pero sí, sí, ella, pero vamos, ella que- siempre... Luego entiendes por qué lo hace. Al principio dices, ¿y esto por qué es? Dice, al principio yo lo estaba leyendo, como no recordaba al final, estaba diciendo... Asimov, tío, Isaac, te has pasado este personaje, ¿por qué le si el tío es un Más es bien una- normal. claro, es una agonía. Pues eso, ese es
no me saca para nada de la trama, de la historia, no me desagrada, pero yo sí que hubiera agradecido una chispita más de humanidad en los personajes humanos, es decir, un poquito más de... Que luego, claro, yo con de Asimov tengo poco para comparar, porque Yo Robot, los personajes humanos los trata muy de pasadita y además son relatos que están muy centrados en cosas. Claro. Y aparte los personajes que pone, que en algunos son los mismos, ¿no? Que hace son los técnicos, la pareja de técnicos, nunca me acuerdo cómo se llama. No, yo es que Yo Robot es de las que más olvidadas. Había una psicóloga que salía siempre y creo que la pintaba muy profesional y muy, muy fría. Pues hay una pareja de técnicos y tal que uno lo ponen muy irónico, muy satírico y el otro es como más tranquilo, no pasa nada, tal. Pero toca esas facetas de su personalidad y ya está, porque no te interesan ellos. O sea, ellos están allí y son un vehículo, ¿no? Sí. Pero no tengo mucho para comparar con Asimov. Pero la Fundación, por ejemplo, es igual. Sí. O sea, los personajes que te va mandando, el que es el guerrero es un sí, guerrero. Sí, son muy de manual, son muy... Entonces eso sí que es lo único que podría, no sé mejorarse, pero quizá... Es tu pega. Sí, mi pega es esa, que igual me hubiera gustado más incluso, todo lo que me ha gustado, que me ha encantado, si le hubiera dado un poquito más de chicha. Sí, lo que pasa es que mientras que en la Fundación sí que chirría un poco más porque son personajes y además está contado no tanto en tercera persona, pero sí con otro tipo de punto de vista. Aquí, como el punto de vista es de alguien tan frío, tan básico, tan blanco y negro, hasta el momento en que empieza a llenársele la vida de grises, funciona. O sea, en esta novela, digamos que tiene más sentido eso. Sí. Bueno, ya que estamos insistiendo tanto, ya hemos hablado de Andrew Harlan, creo que ya lo hemos explicado bien, este ejecutor súper frío, súper profesional, que además es capaz que está muy bien explicado cuando el primer cambio mínimo necesario le habían planteado que tenía que matar a no sé quién o que poner una bomba no sé cuánto, y dice, no, si solo tengo que entrar, cambiar este jarrón de sitio y con eso ya hemos hecho ese cambio. Y además que es una manera de autor para mí muy buena de meterte en lo que te está contando, decir, mira, es que cambiamos la existencia cogiendo este jarrón y bajándolo dos estantes más abajo, escondiéndolo aquí un poquito. Y te explica el personaje, la situación social, el trabajo del personaje, te lo explica en apenas un capítulo y es brutal. ¿Qué opinión nos dio a vosotros, Andrew? A mí me daba mucha penica. A mí es un personaje que sufre mucho, lo pasa muy mal y me da mucha pena todo el rato. A mí es un personaje que es el típico elegido. Sí. Es un arquetipo también. Sí, el elegido. Del camino del héroe. Tienes unas características concretas que van a hacer que seas el ideal, perfecto y maravilloso. Y encima no te quiere nadie, no te entiende nadie. Y que es normal. Es muy cinematográfico. Eso. Yo lo veía muy cinematográfico, muy es que me podía imaginar perfectamente a cualquier actor de Hollywood famoso, o sea, pues lo tengo en la cabeza y no me acuerdo ahora cómo. Batman. El anterior Batman. Bale. Uh-huh. Es que me lo imaginaba como que... Obviamente si es de Hollywood tiene que ser guapete. Era normal. O sea, en la novela nunca dicen que sea guapete ni nada, pero es que de hecho, es el típico... Me recuerda también, o sea, por lo que decimos, que es un penas. Es lo que decían una vez en Buffy cazavampiros sobre Ángel, que de repente está con el novio que tiene Buffy en el momento, está con Ángel. Y le dice, es que claro, con ese aire de amargado que tienes, tal, que atrae a ciertas chicas... Y es que es eso, es el héroe atormentado. El emo. Es un emo. Sí, es un emo. Es un emo. Sí. Mira, una coña con los emo. Bueno, eso cuando empezó a surgir el movimiento emo está un poco ya como olvidado. Decía un amigo mío, un chavalín, un alumno, decía, me encantaría que mi césped fuera emo para que se cortara solo. Pues sí. Eso es un poco penas. Es un penas. Es muy... ¿Cómo lo diría yo? A ver, es la típica... nunca me acuerdo cómo se llama. Willow, la película Willow. Sí. Vale, está McMardigan. Sí. Vale, pues la chica. La hija de Batman. Sí, Elora Danan, no, esa es el bebé. Era bebé, sí. La chica. Vale, la chica. Ese. Harlan, es una persona creyente hasta que algo pasa y le hace cambiar la mente y su mundo no tiene sentido. Sí. De repente pasa de 0 a 100, de 100 a 0, más bien. Sí, el problema del fanático de algo es que cuando descubre que todo es mentira,
es un cambio normalmente muy brusco y que le desconcierta mucho. Que además ya no es que descubra... En este caso no descubre que es todo mentira, sino que descubre que lo que a otros les pasaba también le puede pasar a él. Claro, es que es el hecho de cuando tú eres un creyente, más que fanático, un creyente, un convencido, un converso, no te hace falta que te demuestren que todo es mentira. Con que una sola cosa sea mentira te vale. Te destroza, ¿no? Sí. Es decir, porque si una cosa es mentira, todo es mentira. Esto, nuestro amigo, algún psicólogo, nuestro amigo Josebi, por ejemplo, te podría decir, sí, porque las creencias y tal igual, y echarle una explicación fetén. Pero entonces desentonaría con este programa. Claro, tendría alguien de calidad. Claro. Habría alguien de calidad hablando. Entonces eso, yo creo que es ese, el aire que me da a mí el Harlan es ese, es un poco, también se le ve venir, ¿no? En el momento en el que empieza a derrumbarse el castillo de naipes dices, esto tiene muy mal acabar. A Twizzle, ya lo has comentado tú, es ese maestro que luego tiene muchas... O sea, que precisamente Andrew idealiza como el epítome de la perfección. Pero precisamente eso está bien, porque Twizzle es Harlan de mayor, pero sin haber tenido esa revelación. Uh-huh. Habiéndose comido el modo de vida de la eternidad, habiéndola sufrido más o menos igual que Harlan, solo que Harlan hace una cosa diferente, que es al final quedarse con la chica, y Twizzle no lo hizo. No se quedó con ella. Vive toda su vida amargado. Y una relación entre... O sea, una cosa que veo yo entre Harlan y Twizzle, está claro que cuando un escritor escribe, vuelca todo parte, a veces inconsciente. Habla más de sí mismo que de otros. Sí, pero es que Twizzle y Harlan los usa para verter en opiniones de Asimov. Cuando hablan de los años 20, ¿no? Del siglo XIX y del XX, está hablando de lo que opina él, ¿no? Porque la publicidad no sé cuánto servía para no sé qué, tal, oye, mira qué ridículo, que no sé qué, tal cual, y, coño, esto es Asimov opinando. Claro, eso es Asimov. Claro. Que ahora nos parece tan antiguo que lo tenemos superado, pero sí, obviamente estaba Asimov hablando del año 54. Sí, pero es que lo que dice... Era muy obvio. Sirve hoy en día. No, claro, que no, mira un vendedor que no confía tanto en su producto que te tiene que engañar, algo así. Sí. Sí, que usaban no sé qué para hacerte creer a ti que... Sí. De hecho, además luego comenta, no, es que en tal siglo también sucede esto, en tal otro esto ya está superado. Claro, como hablan del tiempo de esa forma tan abstracta que a veces necesitas hacer una inversión mental para que no están hablando de sitios sino de tiempos, cuando hablan de siglos diferentes. Y una de las cosas que juega bien, Asimov no desarrolla mucho la evolución de, digamos, el tiempo normal, pero sí que te deja entrever que es un poco cíclico, o sea, que no es una progresión, sino que avanza y retrocede en la evolución por culpa de, que se lo sabremos luego, que es una cosa que os quería comentar. Como yo no me acordaba del libro, hacía demasiado tiempo, ¿os sorprendió ese cambio de Twizzle de cuando él confiesa todos sus pecados? ¿Os esperabais que Twizzle tuviera ese lado humano, por decirlo así? Yo no me lo esperaba, pero lo agradecí mucho. La verdad es que, o sea, claro, te presentan al típico maestro, al típico jefazo, digamos, es que es su superior, es digamos, el enterado de la copla. Sí, pero no solo jefazo, sino además mentor y protector. O sea. Claro, es el enterado de la copla. Y de repente tiene un recoveco, ¿no? Una profundidad y una humanidad. Una humanidad, sí. Y sí, se agradeció bastante, sí. Yo no me esperaba que viniera de Twizzle, pero sí que se veía que originaba algo. O sea, sí que cuando se va presentando, va llegando el momento, sí que alrededor sí que va diciendo, va a pasar algo. O sea, sí. Que sea el desencadenante, de repente, el que abre la puerta de la caja de los truenos, sea Twizzle, es lo que sorprende realmente, ¿no? Te estás esperando. Como cuando
ves una película de Alien o algo y, Sí. y ves la neblilla que va por los tobillos y Sí, dices... además que está subiendo la música y dices, va a pasar algo, pero lo bueno es cuando no sabes qué es lo que va a O sea, pasar. estás así, dice la neblilla por los tobillos, va a salir algo de abajo y te cae de arriba. Te queda arriba. Pues eso es lo que me pasó a mí con ese momento. Mm. Sí que yo lo estaba esperando, se estaba esperando y dice, mira, Sí, hombre, es que aquí- además es un momento donde hay un giro, o sea, ya la trama tenía que avanzar deprisa. Pero yo no me esperaba que Twizzle fuera ese personaje tan imperfecto que nos presentan, que nos lo tiran abajo de golpe y es... Eso es un giro, ¿cómo se dice? Un giro, no, un guiño, o sea, un gesto Sí, sí. del autor fantástico. Sí, sí. O sea, fantástico. Es una cosa de decir, pues ahora, toma. Esto no te lo esperas. Sí. Bueno, tenemos a Noise, que es el interés romántico, personaje ultra mega plano hasta el capítulo Sí, final. El capítulo final lo cambia todo. En este caso es intencionado que sea ultra mega plano, claro, porque te quiere engañar, está engañando al lector, obviamente. ¿Qué os pareció eso? A mí me encantó. O sea, me acabas de cambiar el libro. Sí. O sea, es lo que digo, todo el... Estás diciendo qué machista, que es este personaje, Sí, que es la rancio. chica, ya está, no hay más. Es Es un el motor de... Es un par de tetas. Sí, las motivaciones del héroe y ya está, no sirve para otra cosa. Y de repente te dan el mazazo ese, que además es que cuestiona todo el libro, porque lo que he dicho, Cambia el foco del héroe. Sí, la sociedad es... te la presentan como es, te estás viendo todo lo malo, pero no te están diciendo con pelos y señales, y esta llega y te dice, mira, es que sois así. Y tú es no eres malo. el bueno, soy yo. Así que, ala. Tú no eres el héroe, Sí, soy sí, yo. ¿A ti qué te pareció, Noise? Me pareció el cachete. O sea, es la colleja que le pegas al... Está todo el libro diciendo, y fíjate, y además, aparte de que es un personaje plano, así con muy poco altibajo y tal y cual, va de tonta. Sí, sí. Ay, pues ojalá sí, pudieras. sí. Ay, pues si esto, y ahora te Ay, guiño, me has dejado solo. ay, y te pego un caderazo, ping, no sé qué mesa, no sé qué, para insinuarme y tal. Y tú dices, tu madre mía. Sí, esto no sé si estoy leyendo a Asimov o quién engañó a Roger Rabbit. O sea, esto es tela, ¿no? Es decir, Sí. y de repente dices así, pues toma, ¡pam! Y te pega la colleja y te dice, venga, pues todo esto ha servido para que te des cuenta de esto, y esto es así, y esto es así. Y este personaje tan plano y tan tonto y tan machista, no. Es el héroe, es un personaje súper feminista porque es la agente que ha estado chuleando a todos y que ha cambiado la eternidad. O sea, que ha destruido la eternidad. Se acabó, y hasta aquí. ¿Y ahora qué quieres hacer? Y además nos quedamos en el siglo pasado. Y nos quedamos. ¿Y ahora qué quieres hacer? Ahora que lo sabes tú, ¿y ahora qué? ¿Qué? O sea, y encima, toma la pelota para ti. Sí, encima tienes que decidir tú. Y está muy bien que Harlan le dice algo así como, no, es que nosotros lo hacemos esto por vuestro bien, por el bien de la humanidad. Le dice, vale, bien, pero ¿quién decide qué es el bien, qué está bien y qué está mal? Y es como, muy bien. Y ahí también se notan los valores de Asimov. O sea, ahí también la usa de altavoz para yo creo que deja bien claro Asimov que las ficciones tipo viajes en el tiempo están muy bien, le gustan, obviamente lo escribe porque le gusta, pero lo que te viene a decir que vale la pena invertir en viajes espaciales porque es el futuro casi, parece dar a entender que es el futuro natural. Claro, o sea, este del libro es ser humano. propaganda espacial. Sí. Porque estamos en una época donde estaba empezando la carrera espacial y en Estados Unidos había muchas dudas si merecía la pena poner Cierto. dinero en eso. Y es publicidad clara, pero está tan bien hecha que dicen, me da igual, o sea, de hecho la compro. Además es lo que estábamos hablando de la tecnología, ¿no? De cómo es posible que tengan un computaplex. Un computaplex ¿Sabes? con Que te tarjetas perforadas. Y te haga tarjetas perforadas de plástico reforzado. Sí. Venga, va, ¿no? Pues eso, teniendo en cuenta que el primer ordenador se diseñó, es que lo tengo apuntado, ¿eh? Ah, muy guay. El primer ordenador se diseñó un poquito antes de empezar la guerra civil, o sea, ya por el 35-36, la civil española. Sí. Sí, Porque la americana todavía los ordenadores estaban un poco atrasados. Llámame raro. Se diseñó y tal, pero vamos, que lo que es el personal computer, hasta que IBM lo sacó en los 80, Sí. lo que habían eran unas máquinas enormes que lo que hacían era calcular, Sí. era contar. Eran calculadoras muy gordas. Sí, además iban con presión de vapor, la primera, o sea, era brutal, Sí. era súper gracioso. Entonces, luego está el concepto este de máquina que traduce, Sí. que tienen ellos, ¿no? Coge un traductor, ¿no? Porque venían también de una Segunda Guerra Mundial en la que había habido maquinitas de encriptación Sí. y tal y cual. Enigma. Por eso, claro. Enigma. Entonces, no se puede, teniendo en cuenta que esto está escrito en el 55, que hace
no llega a 10 años, que se acaba la Segunda Guerra Mundial y todo el rollo. Sí. No le podemos pedir peras al olmo. No, Es decir, claro. no podemos pensar en una máquina de telefonía ni una máquina de tal, porque no, en ese momento no, la tecnología era magia. O sea, era Yo recuerdo, raro, ¿no? creo que es Bóvedas de Acero, o alguna de la saga de Bóvedas de Acero, que el personaje principal viaja en avión, que para ellos es una cosa súper rara y les ponen muy nerviosos porque viajan de otra forma normalmente. El caso es que el avión es súper moderno y en el asiento tiene, en el asiento de adelante, unas cintas de papel donde van viendo noticias. O sea, no podían imaginar... O sea, él ya tenía la idea de que algo así, de tener un monitor donde ver cosas, pero claro, es un salto tan grande que nuestra mente no está preparada para dar ese salto. Normalmente siempre que pensamos en el futuro, pensamos en una evolución de la tecnología que usamos. Pero normalmente los grandes cambios son radicales. O sea, es algo que hace clic y que no puedes prever, como Internet. O sea... Internet era algo que no se podía prever y es algo que cambió el mundo completamente. Claro, tengamos en cuenta que la televisión en los hogares españoles llegó en el 50 aproximadamente, y que más o menos por esa época en mi pueblo, que yo soy de un pueblo de la Vega Baja, un pueblo de mis padres, había ahora son unos 5.000 habitantes, pues porque entonces habría, pues no sé, 3.000. Hablando de los años 50, había 3 teléfonos. Sí. O sea, no le pides a este señor, por muy matemático, Claro. biólogo, científico que fuera y todo el rollo, que se pensará en que iba a haber hablar sin cables y de todo. Bueno, espérate. Que... Es que siempre partes de lo que conoces. O sea, eso también pasa en Star Trek. En Star Trek yo creo que hay un momento que empiezan a hablar de bombas atómicas. Y es como, pero espérate. Y luego ya sí que le cambian un poco el chip y empiezan a imaginar cosas nuevas, pero aún lo ves y se le nota en la época en la que está hecha porque hay referencias a esa época. Claro. Entonces, el marco de Marco. El marco de propaganda espacial, ¿no? De decir que todo va destinado a que resulta que, fíjate, como fracasan, vamos a evitar el sufrimiento. Sí. Y la destinación de recursos a esto, venga, vamos a evitarlo, ¿no? Y eso mismo es lo que está era lo que estaba sucediendo en el presente. Era lo que le lleva a la extinción, o sea, lleva a la limitación de la propia raza humana, ¿no? Porque cuando llegan al espacio ya está ocupado. Claro, entonces es ese. Es una excusa bastante, pero mola. Claro. Entonces, lo raro es que no nos invadieran. O sea, yo leí eso y me quedé, ¿y por qué no vinieron los extraterrestres y nos invaden? ¿Y por qué tienen que ser hostiles? ¿Y por qué tienen que ser hostiles? Pues también. Ya está la mentalidad. Ya estamos en el negativo. La belicosa mentalidad humana. ¿Ves por qué no nos dejaron ir a ningún planeta? ¿Por qué tienen que ser hostiles? Porque lo son. Porque lo somos todos, nosotros. Siempre. No, ET no era hostil. Sí, venía a llevarse plantas, sin permiso. Eso es verdad. ET no, pero ¿y sus hermanos? Eso también era un bebé. ET era un bebé que se perdió en el centro comercial. Eso se llama robar. Sí, pero venimos de Guardián de la Galaxia y Ego no era de fiar. No, también. Nada de fiar. Bueno, vamos con el personaje antipático. Oh. Qué malo, ¿eh? No es ni malo, o sea, es desagradable. Sí, antipático. Además, está gracioso el momento en el que te describe la forma que tiene de andar. Sí, es que lo desprecia continuamente. No, es que tal, yo pensaba que era porque era ruin y era tal, pero no, resulta que en su realidad andan por encima de energía. Y tal. A mí ese concepto de que en algunos siglos todo el, digamos, el mobiliario es energía sólida me encantó. O sea, es que dices... Cuando describe la cama en la que duerme, que es medio energía... medio sólida. Y tal, ¿Dónde en Ikea no está? En Amazon, Google. No está. Bueno, el personaje es Hoff Finch, o Finge, y la verdad es que es un personaje que está diseñado para que te caiga mal. Y cumple su función de ser el meticón. Es el meticón. Además que no es el malo. O sea, no. Es que es el malo, es que es la Badmorda de Willow, ya que podemos. Sí. Es que es. ¿Te ha gustado a ti la referencia a Willow? Vale, me la apunto. El tal, no, es que es. Ya sabemos qué libro vamos a leer cuando lo recomiende. De Willow de Claremont. No será Willow, será otro. Pues eso, no es el malo, decir, este es el enemigo a batir. O este es el que me está poniendo las trabas. No. Es un tío que me cae mal. Es una cosa interesante de este libro, ahora que lo comentas, que no lo había pensado. No hay villano. No hay villano. De hecho, el villano, si nos ponemos así, el villano es Andrew.
Claro, el villano El villano es la eternidad. Claro, el villano es la situación, sí. Es el... Pero eso es un libro donde no hay antagonista y el libro funciona. No es tan fácil, ¿eh? No es fácil escribir un libro sin un antagonista. No hay antagonistas, hay antipáticos. Sí, es que Finch no es antagonista. Es el típico compañero de trabajo que desprecias porque te hace la vida imposible, porque va al jefe a tocarte los huevos, a decir, mira, este se ha equivocado. Lo estaba yo pensando, el tocapelotas. El tocapelotas. Ese. Ese es Finch. Porque además lo hace sin motivo real. Simplemente porque a Andrew le cae mal, porque es un ejecutor. Sí, ya está. Y ya le caía mal de antes. Y le caía mal porque estaba a las órdenes de Twizzle. Sí, creo y que era por eso, también le cae mal. Justo como le cae mal, apunta, y porque quería ser ejecutor. Es que es toda la... Claro, le cae mal, pero por cómo está organizado la eternidad. Sí. Porque cómo está organizada la organización esta, que son todos unos tocablotas, en realidad. Es que, a ver, vamos a ser un poco groseros, pero es verdad, no follan, no pueden ser felices. Sí. No, si en esta novela no estuviera Noise, todo seguiría igual. Todo sería el bucle. De hecho, eso es lo que hace Noise. Sí, para romper el bucle para que... Hace el cambio mínimo necesario. Justo. Y escoger a Arlan y quitarlo. Tirárselo. Sí. Esos cambios molan. Sí. Al menos es más divertido que cambiar un bote de estantería. Sí. Pero básicamente es lo que hay, o sea, lo que sucede. O sea, Noise es una ejecutora de los siglos ocultos. Hay que decir que Asimov arregla eso también un poco diciendo que Noise sí que se enamora de Harlan. No queda claro. Pero Asimov no, es que no hay una visión de tercera persona. Entonces Harlan prefiere pensar que se ha enamorado y así él es feliz, nosotros somos felices y todo el mundo es feliz. Claro. Pero yo no veo que Asimov tome partido. Enamorarse es imposible, porque es una persona que está muy por encima de él. Ahora, que le caiga lo suficientemente simpático para quedarse con él en el siglo XIX porque no le queda más remedio, porque es el sacrificio es su misión, a mí me parece muy heroico por parte de ella. O sea, yo a ella a nivel, digamos, como agente secreto me parece muy heroico lo que hace. Yo no creo que se enamore Noise. Tiene que haber sacado novelas de Noise. Claro, para mí Noise es la gran heroína. Un spin-off de Noise. Porque lo que hace es sacrificar su vida real para eliminar la eternidad. Yo sí que creo que hay algo ahí. Al menos igual es porque soy un romántico empedernido. No lo sé. Yo es que Ethan dice que estoy muerto por dentro, así que... Yo estoy contigo, yo quiero creerlo. Yo creo que también. sí, porque además, o sea, si lo que yo quiero es que tú te quedes, te pego un tiro. O sea, lo que quiero es que no vuelvas a la eternidad. Te tengo que sacar del circuito, te pego un tiro, o te cierro en la cueva, o sea, ven conmigo, cierro la llave y tiro la llave al mar. Ya, pero es otro tipo de cultura. Es que sois muy del siglo XX. No. La que me refiero es que ya que me voy a sacrificar, o sea, si yo te odiara. No, yo no he dicho, hay diferencias, ¿no? Ya. Si yo te odiara por el hecho de que me estás haciendo, o sea, porque tú te quedes, yo me tengo que quedar, podría reaccionar de otra manera. Si te caigo bien, hay 1000 formas. Es decir, podría decir, te quedas, ¿no? Sí, venga, pues ya está, te has quedado y ahora vámonos. Ahí entramos. O vente y yo te explico y ya está. ¿Sabes? Y se acabó. Ahí entramos quizá en el tema del desarrollo de personaje. Que si tú de alguna forma se hubiera desarrollado el punto el lado de Noise en plan que se supiera que su misión real fuera, por ejemplo, matarlo y quitarse de problemas. Claro. Pero tú ves que de repente dice, no, es que esta es mi misión y no lo voy a hacer. No la voy a hacer porque me enamora de ti o sin decirle nada. No la voy a hacer, no la quiero hacer, prefiero estar contigo. Entonces ya ahí hay un poco más de desarrollo y queda claro. Pero es que yo creo que no es la historia que está contando el autor. Por eso me gusta. O sea, la ventaja es que el libro te deja pensar lo que quieras. Claro. O lo que pensáis vosotros o lo que pienso yo. Yo no pienso que lo odie. De hecho, estamos hablando de alguien de una cultura de 10.000 siglos en el futuro. Con lo cual, a lo mejor tiene ese tipo de ética donde el matar ni siquiera se lo plantee. Pero yo veo que tiene tal diferencia. Además, yo no creo en el amor de Romeo y Julieta, de te miro, me miras y ya nos hemos enamorado. Espera, perdona. Voy a hacer un inciso ahí. Romeo y Julieta no es una historia de amor. No, es una historia sobre la intolerancia. Y sobre la estupidez humana en sí. Sí. Pero por eso, que no creo en ese tipo de amor, es decir, nos miramos en una fiesta y estamos enamorados para siempre.
Es que no es una historia de amor. Es que Ya, pero si alguien la vende como historia de amor no, y vamos a dejar el tema amor. Próximo libro para la Biblioteca Invisible, Romeo y Julieta. Sí, Está claro. Sí. Bueno, si no vamos a estar ahí y tal. A ver, pero cada uno propondrá el libro que quiera. Yo ese lo he leído. Pero bueno, al margen de ese tema, que no, el amor a primera vista a mí se me ha parecido una gilipollez. Atracción, sí, pero amor es otra cosa. Amor es relación, amor es... Y yo a ella la veo como muy por encima de él, a nivel intelectual y a nivel, sobre todo, empático, como para que ella esté enamorada de él. Para mí, ahora, en el punto en que acaba la novela, otra cosa es lo que pase 6 meses después cuando están juntos. Pero en el punto donde acaba la novela, es un cachorrito. Ella lo adopta, para mí. Es posible. No te digo que no. Pero o sea, que le tiene cierto aprecio, sí. Pero con todo y con eso yo creo que hay algo más que cierto aprecio. O sea, tú eres muy romántico. No, pero aparte de eso es el hecho de decir, vale, si está guay. Yo te aprecio, pero o sea, que se podrían hacer otras miles de cosas sí. con la gente que aprecias que quedarte en una cueva del siglo XIX. Por supuesto, ¿sabes? Sí. A ver. Pero, oye. En fin. Pero que no sabemos lo para mí el autor precisamente le acaba en el sitio perfecto donde podamos pensar cosas diferentes y todas son válidas. Porque si le preguntas a Asimov, te asustas si te contesta porque está muerto, pero vamos, si le preguntaras después de la novela diría, pues lo que tú quieras. Claro. Porque realmente... Yo ya he escrito la novela, claro, tú ya yo he escrito lo que hasta quieras. aquí, y a partir de ahí es como los finales de Disney. Son felices porque acaban ahí. Si siguen 2 meses, luego a Cenicienta le olían los pies y al Príncipe Azul se tiraba a peos por la noche. Bueno, pues queda un personaje, que es un personaje que parece súper importante, y luego resulta que no es nadie, que es Cooper. Cooper, que no es nadie. Casi nadie, anda. A ver, Cooper, cuando te lo están explicando, incluso te explican la importancia que tiene para la eternidad, vale, dices, es la hostia, dices. pero en la novela al final es súper accesorio. Claro, es lo que digo, por eso decía yo que igual la historia podía haber continuado un poco más para saber qué es lo que pasa con Cooper. Según dicen, no, Cooper desaparecerá. Digo, vale, ahora ya está. Ya os habéis quitado hojas de... No, es que es el cambio mínimo necesario. Es lo que te está explicando toda la novela. Yo no digo que no tenga sentido, pero claro que con eso te quitas un montón de historia. Pero ¿y si Cooper, por ejemplo, con todo lo que conoce, hace algo que hace que luego vuelva otra vez la eternidad? Por ejemplo... Pues ya escribe la secuela, pero la novela acaba donde acaba. Pero digo, bueno, pues Cooper es... Eso está preparado para que tú escribas la... Te lo ha dejado... Uno que tiene imaginación, pues lo que me pasa... Asimov te lo ha dejado huevo, Coque. Sí. Te lo ha dejado huevo. Y además tengo entendido que los herederos de Asimov son muy de trincar pasta, o sea que si le presentas un proyecto es posible que digan, vale. Pero es lo que digo, no, el personaje me parece muy interesante y no solo por... Yo quería hablar de Cooper, que he sido yo el que lo ha puesto en el guión, porque además su trama me ha recordado a otra trama del Ministerio del Tiempo. Porque además está muy bien traído. Estamos hablando del año 55. A alguien, ahora comento de qué trama. Sí. A alguien se le ocurre el que un personaje, o sea, que la máquina del tiempo sea inventada gracias a un viaje hacia atrás que hace que todo lo que se invente en el pasado haga que la máquina del tiempo se invente. Sí, es una paradoja de manual. Que es lo que además es muy curioso porque en la primera parte del libro, en una conversación entre 2 programadores, dice que es imposible, que no pueden haber paradojas, lo cual está muy bien traído por el autor. Claro. Te está engañando todo el tiempo. Lo que te vienen a decir es que el aprendiz no es que vaya a influir al creador de los viajes en el tiempo, es que es el creador de los viajes en el tiempo. Es buenísimo ese giro. Sí. Y a mí me recordaba, cambiando 2 o 3 temas para que no sea tan claramente de eso, al episodio del Cid Campeador. Sí, claro. No lo he visto, tío. Pues te voy a hacer spoiler así a saco. No pasa nada. O no, ahora me dices que no y yo me callo, y lo dejo ahí. Que se parece mucho a la trama que hacen en el Ministerio del Tiempo con el Cid. Yo soy muy fan del Ministerio. Bueno, muy fan tampoco, soy fan del Ministerio. Me gusta mucho la serie. Pero influencias rayando el plagio tiene muchas. Yo aún así lo vi que lo cambiaba lo suficiente como para que no sea exactamente no igual. No hablo esta en concreto, hablo en general. La serie tiene muchas influencias rayando el plagio en muchos capítulos. Se ha leído el libro de Roba como un artista, ¿no? Que es un libro que me gusta mucho a mí, que va básicamente de que tienes que coger influencias por todos lados, entremezclarlas para que no se note y tal.
Luego el tema de entremezclar, hay gente que no le A ver, cuesta un poquito más. A mí el primero. No, a ver, eso es un debate eterno. No hay nada original en el arte. O sea, todos los artistas han bebido de un artista anterior. Pero hay más obvios y menos obvios. Pues la trama esta que hablo va de eso, de viajan al pasado, están viendo al Cid Campeador histórico y de repente por un error se muere el Cid Campeador o algo así. Porque los funcionarios del misterio lo distraen en una batalla y su enemigo lo mata 20 años antes de que el Cid muriera. De que el Cid fuera el Cid. ¿No? De que el Cid real se convirtiera en el Cid, digamos, mitológico. Entonces, el que ha sido el culpable se queda de voluntario, en plan, pues voy a ser yo el Cid. Y claro, en lugar de ser el Cid real, el Cid mercenario salvaje se convierte en el Cid del cantar del mío Cid. El Cid heroico, caballeroso, que poco creíble, vamos. Pero claro, como él había leído el cantar, pues lo sigue casi a rajatabla. Con lo cual, se convierte en el personaje que aparece en el cantar. Claro. Pues es el... Y por eso me recordó un poco, sí. Ya digo yo que es igual se manera, inspiró. También es una paradoja bastante habitual en el rollo viajes en el tiempo. Interestelar, sí. Interestelar es igual. Sí, Interestelar es igual. Es que los viajes en el tiempo dan para... Es el espacio-tiempo, el rollo viaje espacial. Ya no es tanto viaje en el tiempo para ir al tiempo, sino que resulta que como consecuencia, bla, bla, bla. Y entonces pasa. Y luego hay una novela que la he citado antes, que es Todos vosotros zombies, que me he equivocado, no es de Simon Cavalli, mucho menos. Es de Robert A. Heinlein. A mí me extrañaba Simon y Zombies. Otro class. No tiene nada que ver con los zombies, ¿eh? Ajá. Solo es el título. Lo llama así porque el protagonista, a los que no son como él, a los que no saben lo que él sabe, lo llama descerebrados, lo llama zombies. Claro. ¿Vale? Pero no sale ningún zombie. He perdido el interés. Entonces Robert A. Heinlein, que es el escritor de Tropas del Espacio, que luego se hizo peli y hizo hasta 3 pelis. Bueno, en verdad solo hay una, ¿vale? No sé de qué me hablas, yo solo conozco una. Exacto. Bien. Entonces eso, ¿no? Es Robert A. Heinlein. Bueno, con los peores actores del mundo, pero una película. Hay otra película muy chula que se llama... Bueno, la novela se llama Amos de Títeres. O Amos de Marionetas. La película se llama Alguien maneja los hilos. Brutal. Y la novela es 10 veces mejor, evidentemente. Bueno, pues este señor tiene esta que se llama Todos vosotros zombies, del que se ha hecho una película que se llama Premonición. ¿Vale? Para los usuarios está en Netflix. ¿Vale? Me suena un montón. Es el epítome de la paradoja espacio-temporal llevada al extremo más explicado, más concreto, y le justifica por qué tiene que existir y por qué pasa todo lo que pasa. En una paradoja, es decir, por qué aún existiendo esa paradoja se puede hacer, ¿no? Da un sentido. No es que no lo quiero spoilerear. Esta de Premonición ¿es una de Anthony Hopkins? No. Pues entonces es otra. Es de... Bacon. No, el otro que se le parece, sí. Ethan Hawke. El de la comisaría del Distrito 13, nunca me acuerdo. Yo soy malísimo para los nombres. Yo ahora no caigo. ¿Sabes? Julián, soy malísimo para los nombres. Paquito. Es que no me acuerdo cómo se llama. Es que creo que es que es una película que me encanta y también, como esta novela, es de las que te vuelan la cabeza. A ver si lo encuentro mientras seguimos comentando. Pues cosas. Eso, la paradoja espacio-temporal es un recurso bastante usado y utilizado en todo esto. No siempre está bien usado. Es muy difícil hacer una buena historia de viajes en el tiempo, porque por eso nos acordamos de las buenas, porque incluso las mejores, tipo Regreso al Futuro, que la primera, la original, yo creo que es una obra maestra de historia de viajes en el tiempo. Luego ya no, Luego son obras maestras de películas de humor, pero... Sí, luego son peliculones, pero eso es la típica película que en el momento... O como Terminator, la original. La 2 es un peliculón, pero te joroba todo, porque una vez ya pueden venir más de uno, ya, porque no siguen mandando continuamente hasta que tienen éxito, ¿no? Que es lo que han hecho hasta que han hundido la franquicia, pero eso es otro tema. ¿Por qué no se lo mandan a su abuelo? Ah, no, eso también lo hicieron. Sí. ¿Por qué no se lo mandan? No sé. Ya. Predestination. Predestination. Esa va a ser. Predestination. Esa va a ser.
Peliculón espectacular que recomiendo mucho a la gente que le gusten las historias de viajes en el Me he tiempo. equivocado, no era premonición, era No, predestinación. es que cuando has empezado a hablar de ella, digo, espérate que es... Además Eso es la típica película que no puedes contar absolutamente nada porque la cagas. Lo ves, Manuel, O sea, como para un hombre soy muy malo. Si es que te lo estoy diciendo. Sí, pero para eso me tienes a mí. Por eso yo soy el director del programa y tú solo un invitado. Exacto. No, porque tengo el ordenador para mirar la IMDb, básicamente. Pues eso es un peliculón. Sí, Y es te un peliculón. justifica. Lo que pasa es que esta sí que no es para cualquiera. Ahora, de viajes en el tiempo es imprescindible. A ti creo que te va a encantar, Coque, si no la has visto. Búscatela. Apunta queda. Creo que en Emule TV también está. Si no tiene Netflix. Copia de prensa, copia de prensa. Bueno, volvamos a la novela, que nos hemos ido mucho. Ya hemos terminado con los personajes. Pues eso, Cooper es el personaje que está destinado a ser el creador de la eternidad. Y lo borran de la y lo realidad. borran de la existencia, literalmente. Es que para mí el tercer acto de este libro es brutal. O sea, es flipada tras flipada, que el autor me está como dando bofetadas, de decir, no, que no voy por ahí. No, que tampoco voy por ahí. No, que esto no va de aventuras. Y de verdad que como no me acordaba, estaba disfrutándolo muchísimo. Y eso que sí que me acordaba de lo básico, y es que ella era un agente de los siglos oscuros para eliminar eso, pero me daba igual. O sea, me sorprendió, aún así me sorprendió casi todo lo que pasaba. Pues yo creo que ya podemos... anécdotas, cosas que tengáis por ahí que comentar antes de pasar a las conclusiones finales. Llevamos 1 horita y 10 de programa, o sea que nos vamos a ir a, como casi siempre, 1:20, más o Para menos. mí, más que anécdotas, puedo hacer recapitulación de cosas que me han gustado, digamos, mucho. Bueno, pero eso es para las conclusiones. Antes de pasar a las Que conclusiones... anécdotas tengo pocas. Pues bueno, Yo sí, me lo- a ver, no Lo es he- no he son terminado de obligatorias. leérmelo hoy, que es como No. me estoy leyendo todo de la biblioteca invisible. Es la mejor manera para Sí, porque si no, no me traerlo acuerdo de fresco, nada. porque si no, luego nos pasa como nos pasó con el ritmatista. Que cuando comentaban algo, ellas decíamos, sí, creo que algo así Sí, leí, es que pero es- ya no me ese acuerdo. momento, vamos. Espérate. O si no- Bueno, si lo porque dices yo tú, creo- será verdad. Yo creo que era así. No, si no era yo. Pues- Vale, me callo. Habla tú. Bueno, yo tengo una cosita que he leído. He leído la wiki. No es que yo me fíe mucho de la wiki, pero bueno, me ha parecido curioso lo que dio lugar a la historia, que los que hemos escrito alguna vez sabemos que la inspiración llega de lugares muy insospechados. Resulta que mirando documentos, periódicos antiguos, Asimov encontró una foto de un anuncio donde se veía el hongo nuclear, pero en los años 30, cosa que era imposible. Y luego resulta que no era el hongo nuclear, sino era un geyser, pero estaba dibujado de manera que parecía un hongo nuclear. Y eso le dio idea qué pasaría si hubiera una imagen de un hongo nuclear en el momento en que no pudiera verla. Sí, constato lo del tema de la inspiración. Sí. Sí. Y comenta que escribió un ensayo, digamos, serio, porque le hacía mucha divulgación, que es una parte de su obra que no he tocado, pero que tiene mucha fama entre científicos, o sea que por lo visto no era un divulgador de los de escribo cualquier chorrada, sino que por lo visto está muy currado todo lo que hizo de divulgación. Y el editor se lo rechazó. Le presentó la idea a un editor de ficción y le moló la idea y entonces escribió la novela sobre el proyecto. Me ha parecido una forma muy curiosa y muy creíble de inspiración para esta historia tan peculiar. Yo al hilo de lo que has comentado, es que me ha pasado parecido yo he hecho un trabajo para el curso de promoción de las personas sordas sobre una de las personas que introdujo la lengua de signos en Estados Unidos. Y claro, yo era Thomas Hopkins Gallaudet. Y claro, y fue un hombre que viajó primero a Londres y luego a Francia, que le enseñaban lengua de signos para luego hacer una escuela y tal. Claro, yo lo iba leyendo y entre lo bien relacionado que estaba, la época histórica que era según termina la guerra de la independencia americana, luego hay otra guerra con Inglaterra y tal. Luego entonces es cuando viaje me decía, este hombre es un espía. O sea, que es eso, cualquier tontería te puede dar para hacer una historia. Y luego, conforme iba leyendo más cosas de él, que si fue a Yale, Ya Yale estaba tenías la novela en la ya iba cabeza. haciéndola yo. Sí. ¿Tú tienes alguna cosita por ahí? Pues yo como acabas haciendo, ¿no? Acaba haciendo la elipse que acaba haciendo el libro y la historia que te va contando y tal. A mí como aficionado a la escritura y a la lectura, me gusta mucho
yo no he creado nada original nunca. Es decir, yo todo lo que he creado, aunque sea de manera medianamente original, ha sido basado en otra cosa, ¿no? Ujú. Porque Pero eso también es como hacemos todos. a mí me viene así, o sea, yo por ejemplo tengo escritas cosas, tengo escritas historias y novelas cortas, pero en mi casa, en un cajón, sobre personajes de Warhammer, por ejemplo, ¿no? O sea, basándome en el mundo de Warhammer, hago yo una historia que me da a mí la gana, ¿no? Pues para hacer esas cosas a mí me encanta encontrar los huecos. Sí. Claro. Encontrar los huecos. O sea, coger un árbol genealógico, por ejemplo, y decir, este tuvo un primer matrimonio con este y tal y cual. Con el Silmarillion tienes para 3 vidas. He hecho varias. Sí. Estás hablando de una persona que se ha leído 6 veces tomo el 18 Silmarillion. ya. ¿Vale? Yo me he leído 6 veces el Silmarillion. Yo no he podido acabar el Señor de los Anillos, o sea que me vas a retirar la palabra. El Señor de los Anillos me lo he leído solo 2. Solo. Una vez y ya. Ya como broma ya está bien. Yo me he leído 6 veces el Silmarillion entero, o sea, de cabo a rabo de leérmelo, solo 3. Las otras han sido consultando capítulos enteros y cosas para hacer cosas como esto que estoy diciendo, ¿no? De meter ahí un personaje, un tal y un cual, ¿no? Y quizás sea eso, consciente o subconscientemente, que me ha atrapado a la hora de todos los giros de esta novela, ¿no? Me ha gustado mucho eso. Antes de pasar a las conclusiones, porque me acabo de acordar de una cosa que no hemos hablado y que Coque y yo sí que ayer comentamos, la tecnología. La tecnología que, mientras que en Fundación es muy básica porque lo que hace es extrapolar la energía nuclear, que era lo que estaba en aquel momento, era la súper novedoso, entonces lo extrapolaba y claro, quedaba ridículo visto hoy día, pero eso, hacíamos la misma ejercicio mental de entenderlo, pero aquí no, aquí la eternidad se nutre de una estrella enana que está en supernova y luego además las estaciones estas que hemos dicho de metro temporal que hay cada siglo, es una tecnología que ha encontrado en no sé qué siglo, que además hicieron desaparecer del tiempo normal, que permitía duplicar la materia y crear todas las estaciones eternamente a todo lo que durara la Tierra. Me encantó. O sea, me pareció fascinante. Da para serie. Es verdad que tiene ahí claro, es que tú becos de los que habla que da para serie. No, pero es que incluso tú la historia te la coge HBO para una miniserie, cambias las cosas de retro, o sea, la tecnología, pero además lo adaptas quitas las tarjetas plásticas y metes, como hacen ahora todos, iPads transparentes, que es el epítome de lo moderno ahora son iPads transparentes. Con la mano, sí. o en el aire. O... Sí, que cuando lo vean dentro de 100 años se despiporrarán como nosotros. Pues ese es uno de los fallos que tiene de justificación científica Asimov. Sí, lo sé, lo he leído. Que se basa en que el sol, al sol entrar en nova, utilizan esa energía para crear el tubo grande y tal. Y entonces, luego se supo que es que nuestro sol no va a entrar en nova nunca. Se va a apagar. Una paradoja. No es lo mismo. Una paradoja. ¿De dónde se está alimentando entonces? Ya, lo que pasa es que como en aquella época todavía no se sabía eso, era una estrella y por lo tanto, si era una estrella acabaría entrando en nova, pues entonces lo pilló. Me parece un señor en bicicleta al final del tiempo. Un ratoncito. me pareció fascinante. Cuando hizo la explicación tecnológica, digo, es que es buenísima, es que es del año 55, ¿eh? Se le perdona lo de las tarjetas, ¿no? Entonces. Para mí, completamente, ese invento me pareció genial porque es tan sencillo como eficaz, que es lo ideal cuando eres un escritor de ciencia ficción. Irte a lo sencillo y a lo eficaz. Yo soy mucho de a mí me recordaba mucho leyéndolo. Yo soy muy fan de la teoría del multiuniverso. ¿Vale? No de que existan infinitos universos, no de que por cada mínima decisión que alguien ha tomado, no. Pero sí que a mí me mola el que sí que existan decisiones y acciones claves que hacen que la realidad se duplique, ¿no? Se separe, ¿no? O se crea o se haya generado basado en eso, ¿no? Un poco fringe. Estaba yo pensando... Asimov habla de los pantalones del tiempo. Sí. Cuando tomas una decisión te entras por el camal del pantalón equivocado. Pues entonces... Yo estaba pensando en Community. Asimov no, perdón. Cuando tiran hay un capítulo que tiran un dado. El de los dados. Y a partir de los resultados empiezan a crearse diferentes realidades. Porque tiran a un dado a ver quién baja a por la pizza. Sí, a pagar la pizza o algo así. Ese capítulo es imprescindible. Y entonces cada tirada de dado te explicaban una realidad distinta que pasaba X cosas. Pues eso, yo soy muy fan, muy fringe, ¿no? ¿Y cómo se creó esta realidad? Pues porque una decisión concreta provocó la energía de cambio de tiempo, ¿no? Que provocó
Dicen los científicos que es una tontería, porque la energía que haría falta para sostener eso, una supernova. Ahí lo tienes. Toma supernova. Será por supernovas en los universos. Pues no hay. Pues es eso. más, que dice, no es el Sol, pero bueno, vamos a coger la supernova de aquella estrella porque en el siglo 17.000 millones llegamos a donde quieras. Entonces es eso. A mí me recordaba mucho eso de decir... también lo que pasa en el Ministerio de Tiempo, ¿no? Que te ves yo que sé, al gran capitán abriendo un ordenador y chufando un router para ponerse en contacto con el... ¿Cómo se llama el mejor funcionario? El Miguel Reyán, que no me acuerdo cómo se llama el funcionario, que es el mejor actor y el mejor secundario del Ministerio del Tiempo. Pues eso, ¿no? Esas distopías molan mucho, ¿no? A mí me gusta mucho, pero yo soy muy partidario de eso pues esto en la realidad 3625 no conocen el pan. Mucho Marvel leemos. Sí, Marvel, yo soy más de... No, y DC. Yo creo que es más DC que Marvel, pero Marvel también tiene... Yo soy muy de Authority. Sí. Authority funciona eso lo llevan así. Sí. Y luego hay una serie, hay unos cómics que se llaman Top Ten. Sí, ¿vale? Maravilloso. Pues Top Ten es genial. Es genial. Pues lo de las realidades de, pues mira, vamos a irnos a la realidad esta en la que son dinosaurios y van a venir a echarnos una mano y tal. ¿No? ¿Y esto de dónde ha salido? No, la realidad no sé cuántos que ha dejado un paquete de no sé qué, ¿no? Me recordaba muy bien a eso. Pues del siglo Estamos haciendo una cantidad de recomendaciones chulas aquí, las estamos dejando como si no costara, Pues del siglo no sé cuál. Estamos poniendo deberes para el próximo programa. Que me manden vacunas contra el cáncer. Venga, que me manden, porque no puede ser tal. No podemos matar más. Eso es buenísimo. Es que ese diálogo es genial. Y es muy costumbrista del momento, pero luego tiene mucha importancia porque te está dejando semillitas de por qué van a pasar las cosas. Claro, y eso de decir, no, este siglo es famoso por importar balas de paja. O sea, de lana. Sí. Mandan fibra de algodón, porque no sé qué dices tú. No, sí, pues se importan entre ellos, ¿no? Eso me llamó, fue una clave que mola mucho. Pues yo me aprovecho y lanzo otra recomendación buenísima en ese sentido de Tierras Alternativas, una novela que escribe Terry Pratchett con Baxter. Es leída, parece mucho más de Baxter que de Pratchett, porque es muy ciencia ficción, casi hard, que es La Tierra Larga, que es un mundo donde un día descubren que se puede saltar a mundos alternativos. Cada uno tiene ligeras diferencias, pero solo en uno, que es el nuestro, ha desarrollado la vida humana. En todos los demás no se ha desarrollado. Entonces la gente va saltando a mundos diferentes, a tierras diferentes, que son completamente desiertas. Y es un libro espectacular, sobre todo lo que cuenta, más que como novela de cosas que pasan, sino como inmersión en un universo completamente nuevo, completamente distinto. Pero bueno, siempre nos pasa igual, nos vamos a otros productos que nos gustan, somos así de frikis. Vamos con las conclusiones. Lo que tiene la politoxicomanía. Exactamente, es que nos gusta cualquier droga, nos gusta. ¿Qué ibas a decir, Coque? Estamos susurrando aquí, es que el susurro en la radio no funciona. Que me he quedado en Alvis, no sé lo que te he empezado a decir antes, que me has dicho, no, eso para las conclusiones. Bueno, como, pues ya no. Ya no, es que siempre ya se ha ido el momento. Con Coque siempre me pasa igual. Le robo el mojo, le robo el mollo. No me acuerdo. Bueno, tú te lo vas pensando. Germán, conclusiones final. ¿Qué te ha parecido el libro y por qué ya expláyate a gusto? Es un libro que todo que se diga a sí mismo me gusta la ciencia ficción, tiene que leérselo. En un momento dado debería leérselo. Si no tanto para decir, oh, qué máquina era Asimov, qué grande es, sino sí para decir, mira, antes hacía esto. Ah, mira, pues este concepto no es nuevo. Ah, pues esto está... Oh, qué bien tratado está este tema. Porque el hombre le pega a todos los palos que un fan de la ciencia ficción, sobre todo de los viajes en el tiempo, pero en general, de la ciencia ficción, sí. De cómo presentar yo creo que es importante, porque además te hace... Es aceite para las neuronas. Hace que dejen de chirriar de una manera muy, muy fácil. No es un tratado de es un libro física que cuántica. No te exige esfuerzo como lector. Absoluto. O sea, de hecho estábamos comentando American Gods antes fuera de micrófono, y Neil Gaiman es un escritor que al lector le exige una predisposición y unas ganas de leer. Asimov no, te pone aceite para que entres y para que disfrutes relajadamente. Es un refugio, o sea, esta novela es un refugio para pasar un buen rato de ciencia ficción, aprender un montón, ya no de ciencia o de ficción, sino de novela,
De narrativa. De Sí, de narrativa, narrativa. de Estoy de decir, acuerdo. ostras, es verdad, ostras, mira esto. Fíjate que lo del narrador omnisciente, pues no tiene por qué ser el único recurso que hay para que todo el mundo sepa lo que piensa todo el mundo. Que igual se puede hacer una novela sin que todo el mundo sepa lo que piense todo el mundo, lo que pase todo el mundo. Que ya en el año 55 jugaban con te adelanto un trozo y luego tiro de flashback y luego te termino la historia. Eso ya se hacía en el 55. A mí es el que más me gusta. Y ahora lo han copiado, ahora no lo han copiado. A ver, ahora últimamente lo están usando mucho en series de televisión y parece que sea la gran novedad eso de ponerte una escena y luego decir 2 días antes. Pues esta novela ya funciona así. Que luego, que tampoco que no me gusta tampoco cuando se utiliza el flashback, o sea, se corre el riesgo de hacer un tigre y dragón. Tigre y dragón. Ah, vale, en la no. película Tigre y Dragón, de repente hacer un flashback que dura 45 minutos. O sea, Es que con los flashbacks hay que tener cuidado. Es- Tiene a ver, ritmo. no hay, en narrativa, creo que no hay ninguna regla absoluta. O sea, todo funciona, incluso la voz en off en cine puede funcionar. Pero hay que saber cuándo y el buen Hay que autor saber es cómo. el buen autor es el que sabe cuándo y cómo usar cada herramienta. Yo eso es lo que le doy de ventaja al libro sobre la película, ¿no? Es decir, que si a mí el narrador me dice hizo un golpe seco, ¿no? Un sonido, un sonido sordo, no sé qué sí. ¿Cómo describes eso en una peli si no hay alguien contándotelo, ¿no? Sí, Es decir, no. O tú cuando solo ves que le pegan un golpe y le duele. Claro. Sin embargo, el narrador te está diciendo un golpe seco y un dolor sordo, un dolor sordo en el oído, tal. Entonces, esto Asimov lo hace muy bien. Sí. Desde un punto de vista personal, subjetivo, no es un narrador que lo sabe todo, pero sí que sabe todo sobre Harlan. Sí. Sí que te cuenta lo que piensa él, lo que siente él y tal, Y- pero está muy bien. y los personajes tú los ves desde el punto de vista de Harlan. Y la situación la ves desde el punto de vista de Harlan. Y es Sí, lo sí, bueno. Yo la veo como una buena novela de iniciación, tanto para Asimov, quizá esta y Yo Robot, que es una colección de historias, pero también es muy buena para empezar con él. Que no tiene nada que ver con la película, por cierto. No. No, nada. Pero yo creo que esta en especial es la más... no voy a decirlo la menos Asimov, pero sí la más digerible, la más fácil de leer. Y discrepo profundamente. Ahora digo discrepo. A ver, yo veo Por fin, mucho discrepancia. más digerible y mucho más para entrar en Asimov Bóvedas de Acero, que no deja de ser un policíaco. Ahí parto desde el desconocimiento. Es que Bóvedas de Acero es un policíaco. Claro. Es un policíaco pero en un futuro también lejano, donde hay una serie de circunstancias, pero además para el lector del siglo XX, que fue cuando yo la leí, a finales del siglo XX, es como un lugar mucho más conocido, mucho más cálido. Esto es mucho más frío, para un lector neófito es mucho más frío. O sea, no es que requiera un esfuerzo, pero sí que no es un lugar tan conocido. Te están planteando situaciones y cosas, que a nosotros el viaje en el tiempo, no sé, es relativamente común, pero hay lector que eso de que se meta en una cabina que en realidad no tiene movimiento, abra la puerta y ahora estoy en tal siglo, pero no estoy en el siglo propiamente dicho, sino que estoy en una estación de la que entonces entro en una puerta, entonces sí que entro en el siglo. Es un concepto más complejo. Yo para empezar con Asimov, incluso, ya te digo, yo diría Fundación, que es Space Opera. La vi muy... Yo la vi muy durita, complicada. ¿Sí? duritas. Sí. Los 3 primeros relatos de Fundación. Yo te digo, voy por el Pues primero, entonces Bóvedas de Acero. O sea, pero... Yo aún así la veo Sí. buena para empezar con a Asimov. ver, no La es veo bastante digerible. no es dura. Porque te mete la historia de amor, te mete... Sí que es verdad que te mete muchas disquisiciones filosóficas sobre el viaje en el tiempo y tal, pero no te lo hace tan... No hay un personaje pontificando. El grueso de la historia de la novela no es no es ciencia ficción dura. No, en absoluto. Es más cosas con las que una persona de a pie se puede identificar. Yo tengo que hacer un trabajo y se me cruza por mi vida algo que me hace replantearme todo eso. Un lector puede entrar por ahí. Y ya digo, Yo Robot, siendo historias cortas, creo que también es bastante bueno para empezar con Asimov. Y sin embargo, eso, la que dices tú, la de la Fundación, yo sé que empecé a leerla y por X o Y, que ni me acuerdo por qué. Yo la Fundación la he leído 3 o 4 veces y me ha resultado súper sencillitas, y es que son cuentecicos de Space Opera. Pero bueno, igual también yo tengo
y además tuve una etapa de mi vida que tenía una debilidad absoluta por Asimov. Me leí todas las de Fundación que escribió 40 años después, que ya no son tan buenas, porque ya son novelas enteras y son más intentando unir toda su obra en un universo único, que ya no. Pero las 3 primeras originales es que son, en una novela de 400 páginas hay 3 relatos en 3 diferentes momentos temporales. Pero bueno, para no discrepar del todo, me voy a Bóvedas de Acero y punto. O sea, ¿qué es eso? Es que es un policíaco. Discrepa. Eso que dices me parece interesante, porque ayer mismo leí un artículo que decía que si quieres escribir sobre ciencia ficción, no leas ciencia ficción. A uno de los que le metía caña era Asimov por sus personajes súper planos y el que incidía mucho en lo que es cómo funcionaba X cosa, pero no tanto sobre el tema humano. Entonces lo que te decía es que si tú quieres escribir algo de ciencia ficción, las buenas historias que se recuerdan y tal son las historias que en realidad van de otra cosa. Van, por ejemplo, de policíaco, o van de una historia de amor, o van tal. Claro. Y luego el background, el trasfondo, ya es ciencia ficción. Ya puede ser una nave espacial y está pasando un asesinato y tienes que investigarlo, o quien dice una nave espacial dice una estación espacial. Atmósfera cero. O The Expanse. Claro, y lo ves y es 10.000, y claro, y es en realidad te está contando un policíaco, una investigación, pero en el espacio. Y eso es lo que recomendaban que hicieras. Por eso igual, por la que dices tú de la bóveda de acero. Había alguien que comparaba Alien, el octavo pasajero, con Viernes 13. Sí. Decía, lo mismo, pero en una nave espacial y con un bicho. Claro, no. Sí, que lo ves. Yo estoy leyendo, soy muy fan, también soy muy... Yo cuando me gusta algo, la verdad es que soy un poco coñazo. Hay una saga que es la saga de Miles Vorkosigan. Hombre. Que es space opera pura y... brutal. Y son personajes, o sea, es una saga que son personajes, que está en el espacio, en planetas y van con naves y tal, pero lo que de verdad te importa son los personajes. O sea, y la ciencia ficción buena, a mí precisamente Asimov me enamoró con Fundación, porque los personajes, aunque son muy arquetípicos, teniendo en cuenta que yo lo leí con 20, 21 años, que todavía no buscas tanta profundidad de personajes, a mí me encantaba ver esos mercantes, y ahora la fundación la gobiernan los mercantes, y ahora lo gobiernan los no sé qué, y ahora son restos del imperio que hemos encontrado por aquí. Me fascinaba aquello. Bueno, pues mi conclusión es que no me ha decepcionado nada recuperar 20 años después esta novela. 20 no. 40 no. 40 no, pero casi 30 sí. Casi 30 años después recuperarla me ha resultado una experiencia maravillosa. He disfrutado muchísimo porque estás viendo a un tipo con sus limitaciones de lo que tenía detrás, de background que tenía él, porque de muchas cosas que no se habían escrito todavía, que superan mucho a cosas que estamos viendo ahora en The Flash, de manejo del viaje temporal y de las paradojas temporales. Me parece fabuloso y he disfrutado un montón. Los personajes los estaba viendo planos, digo, Isaac, qué machista eres, como hemos dicho, pero llega al final y te dices... pues no. O sea, perdón, don Isaac, me he equivocado. He metido ya la pata. Usted es un maestro a sus pies. Me parece fantástico el juego que hace con los personajes. Como siempre te lo muestra desde el punto de vista de un personaje tan atrofiado socialmente que entonces es una excusa perfecta para que el autor te presente unos personajes tan planos, y es porque el ojo del observador está atrofiado socialmente, entonces ve las cosas muy en blanco y negro, y me ha parecido genial. Me he divertido muchísimo con la novela. ¿A quién se la recomendaríamos, Coque? ¿A quién se la recomendaríamos? Fans de ciencia ficción, obvio. Que no... O sea, gente que está conociendo, pues eso, Star Wars o o Star Trek o... El que está disfrutando con la serie Flash, por ejemplo, con los viajes de la Speed Force. Sí, el que está comenzando ahora con la ciencia ficción, ya sea porque lo está conociendo a través de series de televisión. Estaba yo ahora pensando que hemos nombrado Flash, pero no hemos nombrado, por ejemplo, 12 monos. Por ejemplo, es muy buena. Es muy buena, y también juega mucho con el tema de la paradoja temporal y de la profecía autocumplida. Cierto. Y es eso, a cualquier persona que le guste la ciencia ficción le va a gustar Asimov. Hay que conocer, si dices que te gusta la ciencia ficción y no has leído Asimov,
tienes una Te falta- tienes te una faltan falla cosas. en tu Y yo no me he cultura. leído la fundación. Pero, Hombre, yo no he leído muchas cosas de Asimov, Claro. o sea, es imposible. hombre, eso es Germán, ¿a quién se les recomendamos? Yo a cualquier persona que le guste leer. A ver, si lo que de verdad Esto es más fácil que cuando hicimos Pigmeo. Con Pigmeo nos costó más. si lo que de verdad te gusta leer es novela de autor tipo Antonio Gala Sí, o Matilde, poesía, o eso poesía, no es. o Corín Tellado y esas cosas, pues no, evidente, igual no. Puede Igual ser no, que sí, o igual sí. puede ser que sí, pero igual no. Porque para mí esta fue mi primera entrada con 20 años en en el mundo de la ciencia ficción. O sea, Ujú, sí, sí, entré no, por pero- aquí. Pero cualquiera que... si has leído ciencia ficción, bueno, porque te va a dar eso, el aceite, la grasita para Y, engranajes y tal. y si tienes cierta cultura, vas a ver dónde nacen muchos conceptos. Es que además, todas no, pero mucho de esta de material consumible que hay ahora, películas, series Ujú. y tal, para que te hablan de los viajes en el tiempo, parten del hecho de que el consumidor es tonto. O sea, no se va a Sí. preguntar nada, ¿no? O alguien con una explicación muy somera de si me voy al futuro y mato a mi abuelo, nunca habría nacido. Y te Al dices- pasado, sí. Eso, al pasado y tal, nunca habría nacido. Y alguien dice, no, eso es porque hay línea de no sé qué, y ya está, Y ya está. justificado, ¿no? Pues esto te da un poco de Sí. profundidad de decir, mira, tío, que no es tan fácil, que hay un no sé cuántos, que hay un no sé qué, que si te tienes que saltar esto, no es tan fácil saltárselo, tendrás que currártelo un poquito más. Entonces, mola. Si te gusta la ciencia ficción, genial, porque te va a dar todo esto. Y si todavía no sabes si te gusta o no, si sabes que no te gusta, no te la leas. Pero si todavía no me estás diciendo, pues mira, voy a probar, también es buena. Porque, como hemos dicho, es asequible de leer, no es farragosa, los datos que te da no son... No. En fin. Eso, lo que he comentado yo al principio. El autor no quiere decir soy más listo que tú y te voy a dar un montón de cosas de información para demostrarte lo listo que soy. Pues yo, como hemos dicho, con Pigmeo nos costó más, pero esto es un libro que les recomendaría a cualquiera, tanto que quiera introducirse en la ciencia ficción, como que haya leído mucha ciencia ficción y quiera ver de dónde nacen muchos conceptos de temas de viajes espaciotemporales. Ahora os voy a hacer una encerrona que es una sección que se me acaba de ocurrir para futuros programas. Has cerrado la puerta y O ahora sea, empieza a sonar la de... Las alarmas. Va a empezar a sonar despacito. Ay, por Dios, no. No, es una sección que se me ha ocurrido para futuros programas que ya podréis venir preparados para ella, pero si se os ocurre algo relacionado con el tema que hemos hablado con el autor o un producto que recomendaríais a quien le haya gustado esto, ¿qué más? ¿Qué le dirías? Que viera, oyera, escuchara. Yo he hablado antes de 12 monos. 12 Ujú. monos me parece una serie ahora mismo de viajes en el tiempo. Yo me iría a la película. Y tal. La película está bien, mírala también. Empieza con la película si quieres y luego ve la serie. Y una serie que me ha venido a la cabeza cuando hemos hablado de ciencia ficción y escritores y tal, una de Douglas Adams. Dirk Gently, Hombre, Sí, Detective holístico. La serie es la brutal. serie está, sí, y a mí me ha despertado la ganas de leerme la novela, porque Ajá. yo a ¿La has Douglas leído? Adams, no, me he leído el autoestopista galáctico. Sí. Entonces, viendo la serie, que está genialísima, Ujú. y además es de, no sé si me voy a equivocar el nombre, Max Landis, Sí, creo que sí. es el hijo de John Landis, Ujú. y está, pero genial, o sea, de todo, o sea, no le No, doy es una- ningún pero a esa Es serie. una maravilla, Sí, sí, una sí. gran recomendación. Pues recomiendo las dos cosas, la serie y ya después o antes el libro. El libro, Gently, bueno, el Detective libro holístico. lo recomiendas de oída, porque no lo has leído. De oído, todavía. es que por eso lo digo, que hacer el mismo camino que he hecho yo. Yo he visto, yo conozco a Douglas Adams, me he leído Y es simpático, lo verdad. es simpático, somos coleguitas, y he leído el autoestopista galáctico. He visto esta serie, me ha gustado y tengo pendiente leerme el libro de Dick Gently. Ujú. Germán, Pues- aparte de Predestination, que para no quitártela la has dicho tú, así que me parece una gran recomendación, que es una película de paradojas temporales más que de viajes en el tiempo. Pues yo no recomendaría Yo Robot, Ujú. porque no tiene nada que ver. La película, no, yo La tampoco. película, perdón. película La no. película. Yo Hablo no de la película. recomendaría. De en Will absoluto. Smith. Yo no la recomendaría en absoluto porque Podría haberse llamado de otra porque forma. comete, ¿no? Sí. para mí, sobre todo porque comete la herejía de mearse en las tres reglas de las tres leyes de la robótica. Y eso ya me joroba. Yo creo que no tiene nada que ver con Isaac Asimov, más que en el nombre y el concepto de leyes de la robótica Sí. y poco más. Entonces puede llevar a engaño. Tampoco Puedo- recomendaría El hombre bicentenario. Tampoco. Puedo recomendar Yo Robot como una película de palomitas, un Sí, sábado sí. por la tarde, que Como está muy bien. una película de acción, sí. Está guay, está chula. A mí Will Smith no es que me desagrade del todo, es una cosa bien.
Pero no, Sí. que no se dejen engañar por Yo Robot, novela de Isaac Asimov. No. No. ¿Vale? Recomendaría Predestination. Ujú. Esta. Y así de viajes en el tiempo y tal, pues no hay mucho más que a mí me atraiga que no hayáis dicho ya. Sí. Claro, 12 monos, por ejemplo, es un peliculón. Bueno, me gustó bastante. Me Sí. dejó muy jodido, Sí. pero me gustó bastante. Y no sé, no. Pues yo voy a nombrar dos que ya he dicho durante el programa, pero por centrarlas, que son como novela de Asimov, Bóvedas de Acero. Creo que es una forma maravillosa de entrar. Si te gusta el personaje, tiene toda una saga de aventuras de ese detective, que está muy bien, pero a mí la que más me gusta es la primera, que es Bóvedas de Acero. Y luego, como película de viajes en el tiempo, Regreso al futuro, que me parece un guión magistral de viajes en el tiempo. Y bueno, pues Coque, es tu turno, lúcete. ¿Qué nos vas a hacer leer para el próximo programa? Pues os voy a hacer leer, bueno, si queréis, Bueno, Peter Pan. Yo sí, porque soy el director del programa, pero a ver si nos pulsamos a nuestras compañeras y... Os recomiendo, o sea, para el próximo programa leemos la de Peter Pan, concretamente el que se llama Peter y Wendy. Ahí no hay 3 novelas, hay 2 novelas de Peter Pan. Una es, creo que era Peter Pan en los jardines de Kensington o algo así, pero antes se le nombró en otra novela. Bueno, ya cuando hagamos el programa entro en detalle. Y es una de sí, pero lo que quiero es que digas el título exacto, Ah, que tenemos que ir a la biblioteca a pedir. Peter y Wendy. Peter Lo podéis y Wendy. encontrar seguro como Peter y Wendy, si no como Peter Pan, a secas. Y es un libro con bastante enjundia. Es el típico libro. Autor, espera. Autor James M. Barrie. J.M. Barrie. Creo que es Barrie. Barrié, sí, me suena. Sí. Vale. Ahora, Algo más sí, que me han sí. dicho, me luzca, estoy hablando y pero no lo- sé qué decir. Pero lo primero Porque es me dar- interrumpes. Primero son los datos y luego ya el Dímelo así, primero me dices, Ay. dime los datos, o sea, lúcete. Es ¿Qué que me lías? Coque y yo no nos entendemos, somos No, un mal no, matrimonio. hay un fallo de comunicación. Hay un fallo de... Dime, Coque, dime los datos. Y yo te digo los datos. Es que somos muy básicos, somos de unos y ceros. Ahora sí cuenta, porque... ¿Seguro? Sí, ya te dejo en paz, me callo además, Ya. me voy a poner a Para 4 decir... cosas que iba a decir. Dilas, Es dilas. la típica novela, bueno, típica. La novela victoriana que es para niños, pero tú la lees con ojos de adulto y te dices, espérate, aquí hay algo más de lo que parece a simple vista. Y es por eso que me gusta bastante. Ya cuando hablemos. Sí, ya la semana... El próximo programa lo desarrollamos en profundidad. Pues, Coque, muchísimas gracias por aguantar que te interrumpa cada 5 minutos, cada vez que No sé intentas. si al final solo. Muchas gracias por invitarme. Y Germán, espero que tu primera experiencia te haya sido placentera. Sí, ha sido una experiencia espaciotemporal. No ha dolido tampoco. No ha dolido Va a ser tu mucho. primera vez. Está muy bien. Pues a todos nuestros queridos oyentes, los dos, como decimos siempre, gracias por leer. Nos escuchamos en un par de meses con Peter Pan y volamos a Nunca Jamás. Por favor, leed mucho y nos escuchamos seguramente en iVoox, ¿verdad? En iVoox.